Suscríbete a La Panterita. ¿Qué está el Titanic? Despide hoy nuestro programa. No. Es la orquesta de Iván. Por favor. Hasta mañana, Pablito. Hasta mañana. Hasta mañana, Vendru. Tenemos un audio, pero no alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo, pero mañana tenemos un audio. Sí. Señora, y no canta 50. No. Este canta un poco más. No. Porque le pasó en el baño. No. Así que mañana les contamos esta historia. Hasta luego. Tengan un hermoso martes. Chao. A la Gran 730 fue presentado por... Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. El Cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Avon, calidad que une generaciones. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Respira bien con Respidem. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. ABC Cardinal 730 AM. Escúchanos online en www.abc.com.py/730 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Picadora de técnicos. Hoy Nacional, ya dicho lo de Guaraní destituyó a Bobaglio y ya comenzó a trabajar hoy. Me gustaría que ya contactes con Gerardo y tenemos las palabras de Claudio David Vargas, porque Vargas ya asumió la conducción técnica de Guaraní. ¿Lo recuerdan a Vargas, verdad? El ex jugador de River, en su momento Olimpia, Sportivo Luqueño. Creo que 2 partidos interinó en Guaraní. Uno en Copa Paraguay que ganó y el otro perdió. Con Buenaventura Ferreira. El de la Copa Paraguay Una dupla fue. La gran goleada contra Oriental. ¿De qué año estamos hablando, muchachos? ¿El año pasado? Sí, el año pasado. El año pasado. Y después perdió mal en el campeonato y... A diferencia ahora, él va a comandar el cuerpo técnico. En aquella oportunidad fue una dupla técnica con Buenaventura Ferreira. Ahora Cierto, con Buenaventura. con Buenaventura Ferreira. ¿Él es la cabeza ahora con quién? ¿Quién lo acompaña a Claudio David Vargas? Pero él es la cabeza, o sea, el técnico... Sí, es el técnico. ¿Pero es un técnico interino o vamos al famoso otra vez interino hasta ver cómo van las cosas? De acuerdo a los resultados. Opción B, interino hasta cómo van las cosas, porque Guaraní no tiene más Copa Sudamericana. No. Campeonato está lejos. Seguramente si gana, juega contra Trinidad el fin de semana. Exacto. Capaz que, porque como aquella vez pasó, aquella vez también se probó, ganó creo 9-0, 8-0, una goleada oriental, y lo dejaron y después el siguiente partido perdió 3-0, y ahí buscaron a un técnico. Lamentablemente será así, como dice el doctor Rodney Martínez, 5 de 12 técnicos cambiados. Por eso. En marzo. Imagínate. Tipo intermedia antes. Estamos prácticamente en esa época de la intermedia que no resiste el entrenador 4 partidos y no gana. Y hoy se puede ir otro. Sí. Me dijeron que ayer de hecho estábamos hablando, sin que se haya hecho oficial todavía esto,
Porque yo no sé si vieron ustedes el comunicado que lanzó Guaraní a la tarde-noche, ya fue, ¿verdad? Después de las 20, ya sí. Bueno, ayer fue a la noche. Sí, ayer antes del programa. Antes del programa. Sí. Pero un comunicado escueto de 2 líneas. Acá está, comunicado. O sea que ni querían tipear por lo visto. El Club Guaraní da por finalizado el contrato del entrenador Lucas Bobaglio y su cuerpo técnico. Desde el club deseamos al técnico éxitos en sus futuros proyectos. No, nada de fotos, Nada. Mira, pero ¿sabes lo que yo quiero que vean, en ABC TV estamos mostrando, mira, te juro que tiene 2 reglones, tiene. O sea, ya Guaraní no tuvo ni la paciencia, por lo menos. Cerro hizo más un comunicado más extenso, ¿verdad? Para lo de la salida de Bernay. Para explicar un poco. Y explicar un poco más. Acá no explica nada. Acá directamente es gracias Bobaglio, hasta luego. Y ayer estábamos diciendo, perdón, Ariel, ayer estábamos diciendo a esta misma hora que estaba complicado lo de Bobaglio, porque salió muy molesto Emilio Daer, y estábamos ayer indicando que hicimos el seguimiento post partido. Gerardo estaba muy atento, porque lo seguía Santiago Sosa, pero no querían hablar y se quedaron varios minutos hablando, y ahí ya evidentemente resolvieron la destitución. Y vos, Fabio, pintabas de cuerpo entero, vos comentaste mucho partido Guaraní, y nosotros también vimos a un Guaraní desintegrado por la mano de su propio técnico. Exactamente, fue así. La obra maestra de Guaraní fue contra Nacional, cuando lo goleó en cancha de Nacional, y todos dijeron, mira, el fútbol de Guaraní. Y cuando hablamos que los dirigentes ya se iban a comenzar a codear, fue contra Olimpia, cuando cambió todo el esquema. Ahí empezó. Esa derrota dolió mucho. Y después lo que fue intolerable para la dirigencia fue la eliminación de la Copa Sudamericana. O sea, te podés eliminar contra Luqueño, pero ¿qué imagen dejaste de un equipo chico que no respetó la historia del club, que no salió a buscar nunca el partido? El que siempre estuvo cerca, parecía que Guaraní esperaba los penales, ¿no? Sí, acá me dicen 3 partidos aquel interinato. Ganó Copa Paraguay, perdió después, y después ganó en Mallorquín. Freddy me dice, jugaba Lois 14-0. 14-0, bueno, 14, ahí fue estudiandosa la goleada. Después perdió en el plano local, y después el tercer partido, cuando termina el interinato, está el tema de una victoria en General Caballero de Mallorquín. Emiliano Catania, técnico de juveniles, quien acompaña a Claudio Vargas. Bueno, está Gerardo. Gerardo, gusto saludarte, Móvil Exfree. ¿Cómo estás? Bien, Bruno, saludos para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, a ver, acá me pasan este orden. Rodrigo López, Pablo de Muner, Pumpido y Lucas Bobaglio. Estos fueron los últimos 4 técnicos de Guaraní. Sí, y lo pintaste muy bien con relación a lo que ocurrió con Lucas Alfredo Bobaglio. Solamente Santiago Sosa era que quería que siga entre los dirigentes, y el consensuaron, y por último, porque el domingo a la noche se reunieron por varias horas en el palco ahí del Deportivo Luqueño, bajaron, no quisieron hablar, sigue por ahora. Uno de los directivos le dice, no es momento de cambio, pero uno ya percibía en el ambiente que se podía venir. Por eso ayer, cuando informaba, le decía, por ahora Lucas Bobaglio es el técnico, pero ayer a las 4, pasado el mediodía, para las 2 de la tarde ya habían resuelto que no seguía Lucas Bobaglio, y el interinato de Claudio David Vargas con Catania, de nacionalidad. Este es un cordobés que viene trabajando en las inferiores de Guaraní, y sigue como preparador de arqueros Joel Saya. Trabajaron esta mañana y a preparar el partido Claudio David Vargas, pero uno no sabe, porque hasta aquí no se ha manifestado la directiva, sigue en tratativas, puede ser un argentino, un uruguayo, y alguna posibilidad de algún paraguayo, pero apuntan nuevamente afuera. Lo último que me dijeron desde el campamento aborigen. Gerardo, quédate ahí, por favor. O sea, no hay candidatos a nivel local, se atrasan los horarios, atiendan, por favor. Gracias, Ángel Elian. Están confirmando que hay cambios de horario de los partidos.
Por ejemplo, el viernes, Partido Deportivo Luqueño Cerro Porteño va a arrancar a las 19:30. Ese no se toca, estaba previsto. Partido del día sábado, Olimpia 2 de mayo, 18:40. Sí, estaba previsto a las 18, se atrasa 40 minutos, una ola de calor que se anuncia todavía que se va a prolongar. Estadio Defensores del Chaco, ese partido. Defensores del Chaco. Caarendí, partido entre General Caballero Libertad, 21 horas. 9 de la noche, sí. Qué lindo esto, Ariel, a las 9 de la noche, sábado. Libertad, el líder. Domingo, 18:40. Partido entre, muy bien, qué lindo, Nacional Tacuarí. Y el domingo, Guaraní Trinidense. Mira qué lindo este partido, Guaraní, especial para la transmisión. Guaraní Trinidense, 21 horas. Y se cierra el lunes con Ameliano Sol de América a las 19:30. Ahí está. Los partidos únicos de viernes y lunes no se modifican. Lo que cambia es lo que estaban para las 6:40, y lo que estaban para las 8:30, para las 9. Y el tema del lloriqueo por el horario, bueno, sabemos que la gente va o no va, y el tema de la televisión, pero lo que ya se vio en Dos Bocas la vez pasada, a las 6 era imposible jugar Trinidense Olimpia, más allá de la realidad futbolística. Y eso hace que haya modificaciones. Y ahora anuncian que va a ser más calor este fin de semana. 6:40. Comprensible, absolutamente. Gerardo. Señor. ¿Es un interinazgo lo de Vargas, dependiendo de los resultados, o Guaraní va a salir a buscar definitivamente un técnico? Está buscando, es definitivamente un interinato el que toma Claudio David Vargas. Él mismo nos decía esta mañana, incluso, voy a preparar el partido, pero no sé si voy a dirigir, nos decía. Pueden presentarlo mañana, el jueves, el viernes, pero en ese caso, si lo presentan el viernes, yo creo que Vargas va a ser el que va a dirigir el partido del domingo ante Trinidense en Dos Bocas. Y entre los nacionales, de los que los corrillos y el gusto de la gente, que vuelva a chiquearse, puede ser Florentín, ¿por qué no ir a buscarlo a Troadio, que en algún momento también sonó para Guaraní, entre los técnicos nacionales? Pero como dije en principio, van a ir otra vez por algún técnico argentino los dirigentes de Guaraní. Bueno, está bien. Vamos a escuchar a Claudio David Vargas, por favor. Técnico interino de Guaraní. Así es, estamos hoy día al frente del plantel principal, ¿verdad? Estamos contentos, sí, sabemos que hay un desafío importante y bueno, trabajamos para eso, ¿verdad? Profe, ¿cuál es tu situación? ¿Qué te dijeron los directivos? ¿Vas a estar por este partido? ¿Tenés más chances? ¿Soñás con estar al frente del plantel primera? ¿Cómo tomás esta parte de tu vida, digamos, profesional? Bueno, la información que nos dieron los dirigentes es que estamos de manera interina, ¿verdad? Sí, así mismo es. Entonces vamos a ver qué paran estos días, ¿verdad? Nosotros preparamos el entrenamiento para el partido del domingo, manejando las cargas de los jugadores, ¿verdad? Y si se da o no, ya bueno, una cuestión de tiempo y decisión de los dirigentes, pero en principio estamos iniciando la semana como si fuera que vamos a competir pero nosotros. ¿Dirigir el domingo? No es una situación cierta, pero preparamos, como te digo, el partido y el plantel para poder dirigir el domingo, ¿verdad? Profe, ¿cómo encontró el plantel anímicamente principalmente? Bueno, anímicamente el plantel está muy bien. El último juego para mí fue bueno, lastimosamente no se pudo dar el resultado, pero en situaciones ofensivas tuvimos la más clara, creo que el luqueño, ¿verdad? Entonces lo veo bien, lo veo con entusiasmo, lo veo comprometido y eso es muy bueno porque se esperan muchos resultados buenos de ellos. Bueno, aparte de lo que decía Claudio David Vargas, lastimosamente entraba mucho viento, ¿verdad?, en la nota, pero se entendió claramente que es una conducción técnica provisoria, ¿verdad? Como que le dicen, preparar lo que va a ser la semana para un partido que tenemos el domingo. Y entre eso, claro, bajar las cargas. Pero le dejaron ya en claro que es provisorio, o sea que es técnico interino. Sí, y con respecto a Bobaglio, me parece que tienen que ya entender los dirigentes que si bien parecía tener un buen currículum para llegar hasta Paraguay, era un técnico de ascenso, y esta experiencia no fue buena para los dirigentes. En esta no estuvieron bien porque... La de Munner tampoco. No, la de Munner no se... hablamos de dos desconocidos porque Pompido es de afuera, pero
ya tuvo acá un papel en varios clubes, ni hablar Rodrigo López, que quizá de todos los cesados fue el que mejor producción tuvo, ¿no? Rodrigo, porque Rodrigo lo dejó a Pumpido con un partido por delante para clasificar a la Copa Sudamericana. Pero entiéndase que los dirigentes guaraní querían un proyecto con Bobaglio, porque no era un contrato corto, Gerardo, ¿verdad? O sea, eran 2 años de contrato, tengo entendido, en 2025. Era un... Para mí que era así el contrato de Bobaglio. ¿Cómo era, Gerardo, el tema? 2 años de contrato con Lucas Bobaglio. 2 años de contrato. Sí. Y después hay otras experiencias, el caso del uruguayo que dirigió solamente 1 partidos, aquel joven que no recuerdo el nombre, Ivanovic, tantos experimentos ya hizo Guaraní con técnicos del extranjero que no termina por aprender la lección. Bueno, gracias, Gerardo, acopla todo tu radio. Gracias, hermano querido, muy amable. Vamos a esperar entonces lo de Guaraní. Sí. ¿Y será que es momento para chiquearse para un técnico a nivel local o van a ir otra vez a la Argentina? Chiqui Arce estuvo un breve tiempo y que después concluyó ese trabajo Garnero para ser campeón con Guaraní en el 2016. ¿Por qué salió Chiqui Arce? Porque tuvo el llamado de la selección, habían hablado Robert y Juan Alberto. Alberto Acosta, que autorizó. Y autorizó para que no es que le gustó mucho, ¿verdad? Sí, en ese momento, pero dijo, con su conducción técnica Guaraní ganó como 9 partidos de corrido. ¿Te acordás que había arrancado mal y después comenzó a ganar? Ganar hasta que llegó el ofrecimiento de la selección nacional. Y el otro, Federico, contaba anoche, a Gustavo Florentín, que dejó el recuerdo y la buena sensación del campeonato de la Copa Paraguay. Así que eso juega claramente a su favor. Y llegaría con más rodaje. Había ganado la primera Copa Paraguay, sí, pero había hecho un malísimo año futbolístico a nivel del torneo local. Sí, de hecho, salvó la Copa Paraguay, sí. Lo había salvado la Copa Paraguay, sí, yo recuerdo. Pero digamos el último título de Guaraní, sí, dentro de todo algún valor. ¿Y qué harían ustedes si son...? O sea, porque acá está la cuestión de ir a buscar un profesional que otra vez a su vez tiene que venir y hacer la gran Palermo, conocer a los jugadores... a los rivales. A los rivales. Es muy importante. Es muy, sí. Por ejemplo, el último partido y contra Meliano, ¿verdad? Contra Meliano fue una clara prueba de que Palermo se no notó lo conocía. porque fue decisivo, ¿verdad? Porque... Sí. Pero además de eso, después era muy mala experiencia con Demuner y con Bobaglio. Yo creo que la dirigencia se va a centrar más a gente conocida por acá. Muy malas fueron las experiencias. Y viene de malas experiencias con conocidos, desconocidos, sí, perfiles medianos, bajos. Bueno, citamos acá todito. Y por eso, vos citaste los últimos 4 nombres. Rodrigo López acá, del ambiente. Pumpido de acá. Pumpido de acá. Pumpido mal. Pero lo de Rodrigo fue algo para mí fue algo. No, dice que porque entrenaba mal. Dicen porque entrenaba mal. Dijo que y el entorno de Guaraní. ¿Por qué lo sacaron Rodrigo López? Que tenía física, que llegó a clasificar a la Copa Sudamericana, le dejó a Guaraní un partido contra Huracán, ¿verdad? Sí, que tenía que ganar para clasificar. Que tenía que ganar sí o sí, lo dejó en la puerta de la clasificación. O sea que está empatando clasificado. Sí, ese Huracán que Bataglia renunció acá. Claro. Bueno, y no era mala la producción, y vos preguntabas y te decían que no entrenaba bien, y nunca, y hablamos de gente directamente que veía los entrenamientos, ¿verdad? Después hubo lo de Saja en un momento, que arrancó bien y terminó muy mal y fue fugaz. Hay muchas diferentes escuelas. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Yo veo cómo anda esta dupla, porque trae un técnico ahora, un plantel que está de mayor a menor que en caída. Sí. Está lejos de la punta. No tenés Copa Sudamericana. ¿Qué pasa si trae un técnico de vuelta que te empieza a perder otra vez? Lo tenés que echar de vuelta, porque no va a resistir arrancar en clausura. Yo me mantengo con esto por un tiempo. Guaraní perdió gran parte, ya puede sumar en el acumulativo, pero si vos me decís si puede pelear el campeonato, no. Claro, por eso hablaba del tema que tienen que aprender de esto también desde el punto de vista, ¿por qué lo traen a Bobaglio y le hacen 2 años de contrato? Porque a lo mejor no venía si no le ofrecían ese contrato. Y sobre todo eso que vos decías, Dani, las experiencias anteriores, ninguno resultó. ¿Por qué hacer un contrato tan largo a un técnico que no sabés cómo te va a producir en el juego, ¿verdad? Y porque querían en un proyecto, porque Bobaglio pues tiene esa estructura, a diferencia de Demuner, que vino y Demuner
cuando ganó el plantel dijo entendieron el mensaje y cuando perdió el primer partido dijo no entendieron el mensaje. Entonces oye, te das cuenta midiendo qué clase de técnico es, que ahora estaba dirigiendo Sudamericana, algún equipo chico creo de Bolivia o Perú. Estaba Pablo de Moner. ¿En Perú estaba? Vallejo, algo por el Melgar se fue después. En Perú. Sí, y tuvo una eliminación se eliminó de la ese fase tema de los 2 años bastante complicada. Los propios dirigentes mismos saben que es una gran mentira el tema de contrato largo. ¿Y para ahora qué más hacer? que nunca No, el técnico, ¿cómo? Yo te digo por el agujero económico. Que No, puede, ya sé, pero... Aparte muchos te hacen Ariel porque creen, Guaraní pues tuvo la experiencia buena de traer jugadores buenos y que después generalmente Cerro se lo llevó, ¿verdad? Entonces ahora he dicho este técnico bueno, mira que acá va a gustar. Pero el técnico va a fue ser, diferente. interpreto yo por qué 2 Claro, años, porque claro, si pero- vos mismo tenés la experiencia que cada 3 meses cambia de técnico. Una gran mentira. Yo creo que por eso habrán pensado. Pero que... Va a ser un suceso acá y ya no van a querer quitar de vuelta. Pienso que por ahí viene la mano. Es más, a esta altura en el fútbol moderno habría que firmar 3 meses o qué de contrato con los técnicos. Pero de verdad, al final la prueba que estamos teniendo, 9ª fecha y casi la mitad ya fuera. ¿Y qué va? A chiquearse le firmaron 3 años. En Argentina TV apareció en agosto en Independiente y firmó hasta fin de año. Y bueno. Y dijo, si no nos salvo el descenso, no cobramos. O sea, hay cosas que son un poco más realistas ya, ¿verdad? Cerro, si trae el nuevo técnico, ¿por cuándo va a firmar? Y seguramente 1 año. Diciembre de 2025. El de afuera te va a pedir, no te va a pedir 1 año. No. Te va a pedir 1 año y medio como mínimo. Claro, porque así, Palermo, ¿por cuándo firmó? Hasta fin de año nomás. Palermo hasta fin de año. Y ese depende cómo venís. Si Sí. vos venís sobre la marcha, no está demasiado... Aparte vino con un presidente y después asume otro, porque lo de Zapac vence en diciembre de 2025. Lo de Dar, no sé. Debe ser por ahí también. Digo para firmar contrato, ¿cómo le firmás? ¿Algo va a cobrar el señor Bobaglio? Yo creo que es lo que hace rato preguntaba Bruno con el tema de qué haría uno si estuviese en ese lugar. Yo creo que primero se vive una era de inestabilidad, locura, y porque en Argentina también creo que había esa estadística de que habían echado, no sé, 4 técnicos en 5 fechas. Hace poco, sí. Claro, es cierto, ellos son 30 equipos, nosotros somos 12, pero no se puede ignorar el tema de la inestabilidad. A lo que a mí después me hace creer, pensar, ¿cuál fue el último cuerpo técnico que vino del extranjero que funcionó en el fútbol paraguayo? O sea que eso hablamos ayer también en Peligro de Gol. Les decía yo a los compañeros, Dani, el tema de Cerro, ¿verdad? ¿Qué técnico vino a revolucionar? Un técnico No te hablo de revolucionar, No, y te hablo de que todos. Uno que ande bien nomás. Claro, Sí, pero y este silencio. Yo creo Garnero. que es Tata Martino. No. Yo creo que Garnero es el último. Garnero. Y Garnero vino al país Pero en el vino- 2016. Pero vino con un perfil bajísimo. Pero yo voy a eso. Sí. No te va a venir acá. O sea, no estamos hablando de la era de Puskás, ¿verdad? O sea, lo que voy es, ¿qué buscan los técnicos de Guaraní y compañía? Decir, de Muner, Bobaglio, Baza, los Cerro Limpia, los Saba, Palermo. Pero ¿sabes cuál es la realidad? El último técnico que vino, hijo, qué bueno. Y lo empiezan a buscar todos. O pasa que Hace sabes 7, que 8 años, le traen a un técnico, no funciona acá, después se va y la rompe en otro lugar. Pero, claro. Pasó, ¿sabes qué? ¿Con quién? Diego Alonso. Se fue a México. No, pero a Diego Trovato se equivocó en echarlo. Y mira que en O sea, Guaraní... él era buen No, técnico. pero- Y antes en Guaraní hizo una gran campaña. En Guaraní hizo una Claro. gran campaña, ¿verdad? O sea, Bueno, pero a lo que... Y después tenés el otro... Hay un técnico... No, Alonso fue mundialista, No, claro. Subeldía- Subeldía y Russo. Rusos son los que no solamente ganó eso, 2 campeonatos. pero hay uno que estuvo en Sudamérica, Ortiz puede ser. Ortiz y otro que anduvo muy bien. América dirigió. América. Y Sanguinetti fue finalista con Banfield. Es una gran campaña en Argentina en la Pero, primera. o sea, yo voy Javier Sanguinetti. al tema de en el fútbol paraguayo, si no rinden perfecto, después van y rinden. Hay matices, hay factores. Voy, no me espera. Si acá no rinde nadie, sigo trayendo. Está con nosotros Daniel Campos, representante de futbolistas y gerenciador del Club de Metal. Daniel, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días, saludos para vos y toda la mesa. Bueno, la ventaja, Daniel, de que podemos charlar de todo un poco con vos, porque sos representante, gerenciador, hombre de fútbol. Acá estamos hablando de la picadora del fútbol paraguayo últimamente con los técnicos, ¿verdad? Destituidos 5 técnicos hasta ahora y en la picota aparece uno, aparentemente el de Nacional, porque se fue Bobaglio, ¿verdad? Cerro está buscando técnico.
En Olimpia ya hay dudas sobre Palermo. Repito, el de Nacional se puede ir hoy, Pumpido, ¿verdad? Y Guaraní, ¿verdad? Guaraní que ahora está en una cuestión de buscar técnico. ¿Por qué el fútbol paraguayo le cuesta tanto tener un técnico estable, salvo Libertad? No sé, corregime, pero estábamos buscando acá quién fue el último técnico extranjero que vino y se consolidó, y hacemos memoria y los últimos dos son Tata Martino y Garnero. Y después ya no vino un técnico que haya sido exitoso, ¿verdad? Bueno, no es exclusividad del fútbol paraguayo. Lamentablemente la silla eléctrica está en todos los mercados. Los técnicos son el fusible más delgado de este andamiaje. Y Paraguay, lo que pasa es que el torneo es más chico y enseguida donde perdés 3-4 partidos como que te quedaste afuera, pero bueno, nada, son buenos profesionales, simplemente que no es fácil agarrar un equipo, venir a otro país y realmente poder sacar rendimiento a los jugadores. Daniel, así que nada, no decimos nada nuevo, pasa en todos lados, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en todos lados cuando los resultados no dan. O sea, una constante del fútbol mundial. Sí, así mismo. Daniel, vimos la presentación, yo quedé sorprendido con lo que es el render, le llaman ahora, ¿verdad? La presentación de lo que va a ser el nuevo... Es una vista preliminar, no es el proyecto definitivo. Es una vista preliminar. Nosotros empezamos las obras en Maramburé, realmente los muchachos ahí están trabajando, y vamos a ver, es un proyecto ambicioso a un par de años, pero como yo siempre digo, quiero que el club, a través de las gestiones de venta de jugadores, sea autosustentable. Esto es Maramburé, Luque. ¿En cuántas hectáreas están construyendo, o sea, van a construir el estadio de Metal? Son 7 hectáreas, casi 8 hectáreas, son 7 hectáreas 800 ahí que hay, ya están consolidadas, pero el proyecto tiene varias etapas. La primera va a ser la construcción del estadio, que otra vez el estadio tiene 2 o 3 etapas. Cuando comencemos ya se va a dar a conocer y vamos a publicitar, pero bueno, son varias etapas, pero sí queremos consolidar lo que es el estadio, porque queremos tener definitivamente para el Tembe una casa propia, que volver después de tantos años de andar por varios lugares. Ahora queremos que se instale ahí el club, inclusive pensamos hacer nuestra sede social ahí, y luego una etapa posterior queremos hacer el centro de alto rendimiento en las otras hectáreas, que si bien estamos trabajando en nivelación y eso, todo junto es muy pesado de hacer, y pensamos en la primera etapa, digamos, para habilitar el estadio a fin de este año. Este año nosotros vamos a hacer de local en Sol de América, hicimos un arreglo por un año con Sol de América, y seguimos manteniendo Salvador Cabañas, nos quedan 4 años y medio más de contrato, y estamos renegociando 6 años más para que ahí se queden definitivamente las formativas. Perfecto. Daniel, lo de Ramón Sosa, que la sigue rompiendo ya, inclusive le llamo a Viñolo en su cuenta oficial, el relator argentino y el conductor de ESPN, colega argentino, decía, es el jugador más desequilibrante del fútbol argentino, el mejor futbolista de fútbol Agüero argentino. escribió en su cuenta de Twitter, que es muy seguida en todo el mundo, que tiene cosas de Mbappé. Ramón Sosa, el Kun Agüero habló. Entonces, bueno, por suerte la continuidad de la segunda temporada del fútbol argentino ha evolucionado y se ha estabilizado tanto futbolísticamente como emocionalmente para jugar en esa gran liga que es la Argentina, que es muy difícil jugar ahí, reitero. La Argentina es una liga complicadísima de jugar. Él está en una gran institución, es uno de los equipos más importantes del fútbol argentino en todo, en infraestructura, en poderío económico, inclusive deportivamente. Ahí está puntero en la zona junto a River y todo lo demás, viene siendo protagonista, y eso le ha hecho muy bien, le ha encontrado un lugar donde desarrollar todo su potencial y todavía está en crecimiento. Bueno, yo no lo digo, lo dijo el presidente, que en junio obviamente el jugador va a ser transferido, y no me digan ningún inconveniente porque se le pidió
nos pidió que se quede 6 meses por el tema de la Libertadores y todo lo demás, y el jugador a gusto se quedó, se ha logrado un resarcimiento económico por la noventa, o sea, prácticamente Talleres se ha cumplido con duplicarle su salario. Ese es un club modelo, y entonces se espera a gusto la llegada de nuevas ofertas, la cual yo estoy trabajando fuertemente. No tengo nada que decir porque todavía es incipiente, pero me voy a Europa ahora en los próximos días, así que vamos a esperar. La verdad que estamos todos muy contentos, y yo creo que va a ir a Europa. Ajá. O sea, se queda hasta junio entonces. No sé si escuché bien, destino sería Europa, Daniel. Bueno, esa es nuestra aspiración, la del jugador. Porque hablan de Flamengo, de que hay una oferta del Flamengo, eso es cierto. No, del Flamengo yo hablé con el director deportivo y no, o sea, sí le gusta el juego, pero no hay nada. Hablé yo con el director deportivo, casualmente esta mañana. No hay absolutamente nada ahora. Supongo que nos gusta, pero no estamos ahora para hacer nada. Hablaremos más adelante, pero no hay nada. Todo periodístico. Pero un poco el objetivo pensado por el jugador y pensado por vos, ¿crees que en estos momentos lo mejor es que él vaya a Europa, Daniel? Aspiramos a lo más grande, a las mejores ligas. Esa es la realidad. ¿Y esa liga incluye sería la Premier League? Por supuesto, como principal objetivo, pero no es la única. Hay interés de varias ligas importantes, pero vamos a trabajar en todos los frentes. Estamos con un equipo de gente que yo tengo en Europa trabajando ya, y vamos a esperar que se concrete la mejor posibilidad, tanto en lo económico como en lo deportivo. Daniel, ¿puede ser la venta récord de Talleres de Córdoba, Ramón Sosa? La verdad no lo sé. Talleres tiene parámetros. Yo no voy a hablar de dinero porque eso no me corresponde. Obviamente que sé las aspiraciones, y vamos a trabajar sobre la mejor oferta posible. Sí te voy a decir algo, Talleres no solo es que quiere la mejor venta, sino también quiere el mejor mercado. El prestigio de Talleres, un club vendedor por excelencia, ha vendido cerca de $100 millones los últimos años. También le interesa tener mercados importantes, que sus jugadores vayan directamente desde Talleres sin pasar por ningún equipo, digamos, determinado grande. Le interesa porque es un club que marketineramente trabaja mucho, así que no todo es el precio, sino también es el mercado. Obviamente que el jugador está cotizado y va a ser una venta importante. Sí, impresionante el crecimiento de Talleres, ¿no? Porque uno lo conoció en los 80, 70 participaban en los nacionales. Siempre fue un equipo con mucha gente, pero con mucha crisis económica. Y ahora con los Juanes locales, 40.000 personas, sea cual fuese el rival, Daniel, contra River o contra Defensa y Justicia, igual 40.000 personas, Se llena el estadio, más de 40.000. Tiene 70.000 socios y está aspirando a llegar a 100.000 socios. Es un club modelo, si vas a verlo, tiene 21 hectáreas donde tiene el centro de entrenamiento a nivel europeo. El jugador solamente tiene que dedicarse a jugar, cobran al día. Es un club modelo, manejado por gente súper profesional, un equipo de gente espectacular, donde todo lo que se hace profesionalmente. Nada está librado a la suerte. Qué bueno. Que sigan los éxitos, Daniel. Muchas gracias por atendernos, muy amable. Saludos. Gracias. Daniel Campos, destino europeo el que tendría Ramón Sosa. Es lo que aspira el jugador y es lo que aspira Daniel. Y desmiente lo de Flamengo. Por otro lado, acá alguien me está diciendo, muchas gracias a Toby, no lo menciono porque no me lo autorizó, pero gracias mi querido Toby. El otro que se consolidó, Fernando Cubero, me dice. Claro. Pero Cubero... porque estamos hablando entonces de Garnero. Garnero y Cubero. Garnero, después... Para de contar. No, o sea, bueno, Tata Martino, Tata ya es más antiguo, claro. ¿Verdad? Pues Tata viene allá por el 2006,
Tata vino en el 2002. 2002 ya. 2002 vino a Libertad. Después, al comenzar el gerenciamiento fue uno de los, no sé, habrá sido el quinto técnico más o menos. Sí, pero porque, nuevo así. Por ahí pasó, mientras estaba todavía la asociación, ahí el tridente por llamarlo así, hasta Cubilla pasó por ahí, ¿se acuerdan? Sí. Y después viene, dando el salto, vino un técnico uruguayo, ¿te acuerdas, Federico? Antes de Tata. Falero. Y después llega... Me acuerdo que vino el Tata y vino Pumpido al mismo tiempo y Pumpido era más... Y después el Tata sale campeón en 2003 también, deja y vuelve a Cerro en el 2004. Sí, no, Tata fue... O sea, bueno, es Tata, después tenés Garnero, ¿en qué época vino Garnero a Sudamérica? Él viene en el 16, por eso. Sí. En la era 2016. moderna. Yo en la era y después moderna. lo de Fernando Cubero. A Cubero yo no Fernando lo... Cubero coronó con Libertad, ¿verdad? Sí, con Libertad. Porque con Olimpia ni con Solo Cerro ni con Guaraní. Ni con Guaraní. Solo un título. Yo a Cubero no lo colocaba. Un título, o sea, Sí. no, pero fue es clase A. semifinalista de Copa Libertadores El equipo contra River de Gallardo y semifinalista de la Sudamericana contra Independiente de Holland. Cierto. O sea, había llegó... clasificado a Cerro a octavo de Diana final. tiene Cerro, ahora no le puedo hacer. Pero ¿sabe por qué yo a Cubero no lo colocaba, Bruno? Porque él viene como secretario técnico, coordinador de inferiores. Yo voy al tema de los clubes paraguayos que van en búsqueda de un cuerpo técnico casi siempre argentino, a veces uruguayo, porque les habla bien, le va a dorar la píldora. Vienen y a los 2-3 meses, no, pues se tiene que ir. Por eso yo no contabilizaba después le va bien, porque también hay una realidad. Pues yo no voy a entrar en el tema. Imagínate, a Bubaglio hasta el 2025 le hicieron el contrato. Anda a saber cómo habrá, porque mira que es un tipo de mucha verba. Acá yo me acuerdo que Wilson me pasó algunas entrevistas y el tipo hablaba de cuestiones. Es que nos gustaban. Nosotros por eso. estábamos escuchando hace poco con Dani una conferencia y dije, mira qué bien habla el tipo. Y ayer quién me dijo que era... Bueno, pero acá pues no necesitamos oradores, sino con Calega la Verna la hemos nombrado como técnico. No, a mí no me gusta cómo habla Calega, no me gusta cómo habla Calega, la verdad. Euclid Acevedo. Son populistas, ¿no? Acá estamos hablando de un tipo didáctico, porque yo muchas veces como no puedo mirar a práctica, y lo digo siempre, como no puedo, no, una cosa es ser orador, otra cosa es tener conocimiento. Es muy diferente. El orador como Galavana te puede hablar, tener conocimiento diferente, este tipo tiene conocimiento, ahora se equivoca. Pero habla bien, pues, dicen ustedes. No, solamente hablar. No, porque nosotros generalmente, como no vemos entrenamientos, yo siempre, y de la época de Faría ya me pasó eso, juzgo al entrenador por la conferencia de prensa post partido y juzgo el estado de ánimo del entrenador por la conferencia post partido. Cuando lo veo confundido, y hablamos de eso con vos también, hace poco con Bernay, la primera que notamos confundido a Bernay, ya dijimos... Cuando en una conferencia hay un montón de cosas y pasa con un montón de técnicos. No pasó la primera que ya le dimos, nosotros dijimos, mira, o sea que vos mirá, cuando se va por la tangente, vos ya te das cuenta que se perdieron los papeles. Pero el tema y también te das cuenta cuando se va desgastando un técnico. Nosotros no estamos allá porque, vuelvo a reiterar esto, tenemos una gran ventaja, que no lo tiene el que ve por televisión los partidos. El que ve por televisión, lógicamente, porque la televisión pues tiene que seguir la jugada, la pelota. No te muestra el todo. Nosotros tenemos un panorama periférico, vemos total, absolutamente todo, ¿verdad? Y vemos los entretelones, por decirlo así, vemos las indicaciones, vemos, inclusive, Bernay estuvo a punto de cometer un error otra vez en el último partido. Iba a cambiar un extranjero. Iba a entrar Edu por un paraguayo. Por un paraguayo, y ahí iba a perder los puntos. Eso sí que iba a ser trágico. ¿Verdad? Porque yo, hablando de Guaraní, justamente recuerdo que en cancha de Guaraní jugaban Guaraní con Olimpia. Guaraní Olimpia. Y bueno, metió Gustavo Costa el cambio de más y cantamos nosotros, dijimos, recuerdo el colega Nelson Rivera, cuando esos compañeros nuestros, muy hábilmente, él comenzó a contar, dijo, no, pero acá hay un error, ¿cómo puede ser esto? Y cantó él y le avisamos nosotros a Gustavo Costa. Le gritaba del techito. Porque viste que en la cancha de Guaraní te hace ese caña, le dice Nelson, profe, le dice, y se escuchaba, eso fue maravilloso, yo no me voy a olvidar nunca de eso. Se da la vuelta y le mira a Gustavo, y metito en el extranjero, le dice, y ahí Gustavo Costa como que mira, y le cae la ficha y le mira a su asistente y le empieza a hablar, le pregunta y después se agarra y se aprieta la cabeza, y ahí la televisión todavía ni mostró ni estaba diciendo nada. Claro, porque fue un cambio. Y nosotros estábamos relatando en tiempo real esa situación. Porque fue un cambio de entretiempo, se reanuda el segundo tiempo y mientras lo que vos contabas, yo miraba, porque viste que el sector visitante un poquito más a la derecha. Y Garnero y San Martín estaban viendo la interacción de Nelson con Gustavo. Sí. Y ven, y Garnero se da vuelta y le dice a San Martín, Andrés,
y ellos hacen el conteo. Y después hacen el gesto, ya está. Sí. Y Olimpia pierde ese partido. Yo no vi eso. Yo me estaba enfocando claro, yo veo en Nelson avisándole a Gustavo, y Gustavo sorprendió porque le gritaba. Claro, por eso el cuerpo técnico del rival, porque no es común que haya una interacción entre el técnico y alguien de la grada. Y después se escucha claro, todo. No, porque primero Gustavo... Eso es un show la televisión española que haría. Gustavo pues se mueve mucho, Gustavo Costa, ¿verdad? Y le pasó a Diego Gavilán, también recuerdo, cuando Claudio Aquino lo puso a calentar, iba a cometer un error. Bueno, a lo que voy. Gustavo Costas pensó que era un hincha que le estaba gritando. Y después le dice, profe, le dice. Y ahí se da cuenta, él se da la vuelta y le dice, metiste a un extranjero de más, le dice. Y te juro que se puso pálido. Y estamos hablando de un técnico, Gustavo Cota, un técnico clase A. Hoy está en Racing y se queda blanco y dice, ¿cómo le dice? Metiste un extranjero más, le dice otra vez él. Y ahí le mira a la banca y le mira a su asistente. Y viene el asistente, empiezan a hablar y empiezan a contar y se dan cuenta y dice... Y Gustavo Costa se fue y se sentó. No, y el acto de desesperación... Ahí, por ejemplo, empezó el desgaste de Gustavo Costa también en Guaraní. Y vos sabés que en ese partido terminó el primer tiempo y Guaraní le estaba pegando un baile a Olimpia. ¿Sí? No, un baile. No, claro, después le ganó. Pero el segundo tiempo, pero ya el segundo tiempo ya los jugadores ya sabían lo que pasó. No era que metía, por ejemplo, Walter González, metía el otro, ¿cómo se llama? Este gol que no va a valer al final, metía Fernando Fernández marcó. Fernando Fernández. Bobadilla. Atajó un penal serbio, sí. ¿Y se acuerdan que trató de no despertar situaciones ya que... Porque saca. Costa lo que hace en la conferencia cuando le dice a Nelson, le dice, no, vos me asustaste, no, ahí ya me dijeron que Romaña no. Después, para la historia esa que escribirá en el libro. Después viene la historia que Romaña, ser colombiano, era paraguayo. Claro. Por el pacto entre Paraguay y Colombia. Con la conferencia, con Costa. No, que todo paraguayo es colombiano y no, eso no existe. Algo sobre el tema de los técnicos extranjeros. Es un tema de análisis bastante para mí el marketing rioplatense siempre todavía cala hondo. Que nos vemos todavía seducidos los dirigentes principalmente. Ni que hablar cuando Niembro tenía a los técnicos y colocaban, cambiaban, pero como sábana. Los panelistas que eran entrenadores que aparecían en Fox y ya iban recorriendo. Y después eso acá también ya vino la moda. Por eso te digo. Uno era técnico de acá, ese técnico se dio un panel de una radio, aunque sea radio entonces el impacto a del marketing, impacto del a los dirigentes les gustaba cómo comentar. Creo que jubilamos a muy temprana edad muchos entrenadores y en una prueba tenemos a Carlos de los Santos Jarazaguer, que se lo dio de vuelta. Eso tenés razón. Y en tercero, se le da poca oportunidad también a algunos nuevos entrenadores. ¿Quién te dice que se le da a Claudio Vargas de forma forzada una oportunidad y, como dice Federico, hace una buena campaña, demuestra su capacidad y se queda? Vaya a saber, pero no se da así de manera espontánea, sino que se da de forma porque mira forzada. Que hasta en Libertad se rumoró, ¿se dice así, rumoreó? Sí, ¿O rumoró? ¿Cómo se dice? Rumoreó. Sí. Bueno, se rumoreó. Para cerrar nomás. Que Galeano, yo vengo a hacer lo mío, Ariel. Se rumoreó que Galeano Libertad iba a buscar técnico para la Copa Libertadores. ¿Puedes seguir adelante? Bueno, recién miré los números de Galeano. 19 partidos, una sola derrota, Ariel. No le dejan hablar. No, es que vamos a hacer No, ya sé, pero está bien. Se quedó calladito. Se le cortó la luz de la tarde, ahora vino bien. ¿Sabes qué dijo Ariel ayer? Yo de Cerro ya no quiero más decir nada. Me agoté. ¿Cómo dice? Como la palabra de Gustavo de Fernando Jubero. Me vacié. Ya no sé más qué va a pasar en Cerro, no me interesa. Golpeó la mesa, dijo, no sé qué va. La Ande, empezó a putear contra la Ande. Dos ejemplos ahora de técnicos que tuvieron su oportunidad y mira, están demostrando que tienen condiciones para dirigir. Felipe Jiménez. ¿Quién se iba a jugar por Felipe Jiménez? Él empezó su carrera ya por General Caballero Mallorquín. Yo creo que Arrua tiene que estar en tu lista también. Está José Arrua. Se jugaron por él. Y como 3 temporadas. Y un tal Omar Ponce, que si bien es cierto no es paraguayo, es de Misiones, es prácticamente paraguayo, ¿verdad? No es producto del marketing argentino, sino que General Caballero se juega por él y mira, está haciendo una muy buena campaña, tiene 13 puntos General Caballero Mallorquín. Entonces son nombres impensados que tuvieron la suerte de tener la oportunidad y vaya a saber que seguramente existen otros profesionales paraguayos jóvenes que tienen esa capacidad, pero les falta oportunidad. Antiguos, por ejemplo, ¿a quiénes, por ejemplo, le jubilamos rápido? ¿A quién le querés hacer, por ejemplo, hoy director técnico?
Carlos Porque Báez, tampoco... Carlos Báez hace rato no dirige. Carlos Báez, Mario ya que hace rato no dirige. Yo creo que puede ser Yargel Heredia, rigidez europea, pero es un gran entrenador. No sé, yo te diría hasta Solalinde. Hasta el propio Ever Almeida ya no estuvo nunca en la consideración del Olimpia. ¿Y sí? Está dirigiendo afuera. Nunca más. Claro. Nosotros escuchamos en la nueva era esto de Ever Almeida, potable candidato. Vamos, Edgar, tenemos que vender, hermano. Hay que pagar sueldo acá de Federico, de Ariel y Dani, porque la Ande, está Fabio también. ¿No? Esto no es fácil, dale, Edgar. Semana Santa, la promo Kumo Tiger vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Ya no te quedan excusas. Semana Santa con Cubiertas Kumo. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas Kumo. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida por el mes de marzo. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos. Salsa para pollo, cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y la salsa de soja con ajo. ¿Qué esperas para probar? Encontralos en todos los puntos de venta del país, en las redes como @arcoirispy. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en El Cacique. Vení a comprobar en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Bueno, vamos a los técnicos paraguayos. Pedro Saravia está. Sí. Pedro Saravia está. Después, ¿quién tenés otro? Y Pedro Saravia tiene más títulos que todos los técnicos, 10 técnicos argentinos que nombramos. Porque él ganó 2 con Libertad, sí, ¿verdad? Y tiene un subcampeonato con Nacional muy meritorio. Pero el de Libertad, del año pasado. El de Libertad es como para decir. Sí, porque hay otros técnicos de Libertad que no ganaron. ¿Cuánto pasaron? Hay otros que no ganaron. No, ya sé, Federico, pero me da control remoto lento, pero demostró Nacional. Demostró en octubre que estaba ya ese año para descender. Se fue Saravia y lo salvó. Y peleó con un plantel que, como él agarró, con pocos nombres, que él convirtió en nombres respetable en el fútbol. Hay que preguntarle a Saravia cómo hacer que Brera juegue como jugaba Nacional, por ejemplo. Él tiene su mérito muy importante. Por favor. No, está bueno. Pedro Saravia. Está Julio Cáceres. Ni hablar, Julio. Y mira que Julio ahora tiene la cuestión de que se despegó de Pablo Rosso. Julio, el técnico paraguayo del momento. Es ahora del momento, sí, señor. totalmente. Sí, señor. Después tenés Chiqui Arce, que ahora salió recién. Vamos, sigamos. Tenés Gustavo Florentín. Tenés Gustavo Mourinho. Gustavo Mourinho se fue otra vez a Brasil. Acá no encuentra trabajo. De hecho dice... Bueno, y Mourinho es un técnico con experiencia, joven. Buen entrenador. Pero acá no dirige. No es profeta en su tierra. Hace poco fue fichado por el Remo. Y el Remo, tercera división, ¿cierto? Ahora volvió a Brasil. ¿Sabe por qué hago nomás esto? Porque está diciendo Gerardo, nos está contando en el grupo que los candidatos son Gustavo Florentín, Felipe Jiménez y Gustavo Mourinho. Los candidatos en guaraní, dice. Atención esto, red de Twitter. No, y estaba pensando nomás en eso que decía Gerardo, repetí quiénes son los candidatos en guaraní. Gustavo Florentín, Felipe Jiménez, que está en 2 de mayo, y Gustavo Mourinho, que acaba de ser fichado por el club de Remo de Brasil. Serie C, en la Serie C está Remo. Pero por eso decía, si va a seguir la picadora de carne o la silla eléctrica y se va a seguir buscando en un mercado que por una cuestión de porcentaje casi nadie tiene éxito acá, ¿por qué no ver la parte local y qué es lo que se hizo mal? Porque también uno debe ser crítico. Yo creo que, y mira que los profesionales paraguayos podrán decir, no nos dan la oportunidad, no nos tratan de la misma forma, pero ustedes mismos en este ejercicio que estaban haciendo
Destacaron algunos. Uno más ganador que Sarabia, y vos recién lo recordás, Ariel, es Tiburón Torres. Tiburón fue campeón con Cerro, con la misma sombra que Bruno proyectó con Sarabia en Libertad. No, pero ese equipo es el famoso equipo que Zapá cuando lo echa atrás dijo piloto automático. Pero después gana con Libertad también y dirá, bueno, era Libertad. Pero, ¿quién le saca lo bailado? Por ejemplo, a un Tiburón. Y después, vos citaste a los profesionales en la primera. Tiburón Torres por eso, también. pero lo que pasó con Sol logra el ascenso. Pero por eso yo voy a citar un nombre que yo creo que también hay un nivel donde hay una edad muy avanzada y otros, por ejemplo, Sol logró el ascenso con César Castro. Sí. Castro no es ningún joven, pero él, y vos veías y el equipo jugaba bien. Anda, ¿sabe por qué? Decían sacarlo, arrancó y lo ponen a Ovelar. Increíble fue que Ovelar había descendido. Está Carlos Recalde también, me dice. Carlos Recalde me gusta. Yo le daría, porque él intentó con un promedio bajísimo hacer jugar a Resistencia y lo consiguió por momentos. Me gusta su propuesta. La otra vez no sé quién lo mencionó y la verdad que quería decir ya que Carlos Recalde estaba entre los candidatos en Tacuare. La propuesta es cierta. Después apareció Badilla. Aldo Badilla también está. Volvió. Sí. Por eso. Y estamos hablando, no son jóvenes. Son más jóvenes los argentinos a veces que vienen que estos que estamos citando en ese contexto. Por eso hasta quería sumarle Carlos lo de Sol. Humberto Paredes me dice ya acá Tomás también. Está el cuerpo técnico de Celso Ayala. Claro. Una cuña. Él tuvo muy malos resultados hasta ahora como técnico. No le fue bien en solitario. Con Luqueño ante Olimpia, por ejemplo. No, él incluso debutó en Guaireña cuando estaba en intermedia por ascender. Claro. Y no ascendió. Después Luqueño, Dos Siglos, Tacuaré, por eso yo digo, no, es que también es una cuestión de causa. Pablo Caballero, que era la esperanza de los 2000 y pico, desapareció. Porque él mismo admitió una vez que agarraba cualquier cosa. ¿Verdad? Un equipo, faltaba 2 fechas para terminar, agarraba y se terminó quemando. Pablo Caballero en un momento era muy interesante. Acá me están pasando, perdón, por ejemplo, me están pasando, no me quiero olvidar por eso, perdón, dale. Que te diga. Roberto Pérez, el hijo de Roberto Candado Pérez. El hijo de Candado. Es, por ejemplo, uno de los técnicos que está ahora se suma al Millonario como nuevo asistente técnico de Oscar Villegas en Always Ready. Y él comenzó de abajo en el fútbol boliviano. En Bolivia estuvo, sí. Está dirigiendo, pero mira que de abajo estamos hablando. Y ahora ya va como asistente de Always Ready, que es un equipo fuerte económicamente, inclusive de... Hablando de Bolivia, el técnico de Universitario Vinto no era paraguayo también. ¿Quién? El equipo que jugó también fase sudamericana. Porque el Always está jugando la fase 3 y tiene ventaja contra Nacional de Uruguay 1-0 hasta ahora. Tiene que jugar en Montevideo la revancha. Pero hay una cantidad de técnicos que aparecieron y después desaparecieron. Estoy pensando nomás. Neto Rizasi es técnico. Y hace poco hablamos con él y dejó muy buena impresión la charla que tuvimos de fútbol. Hablamos en un aniversario de Olimpia, creo. Dani Farrar desapareció, me Dani Farrar está en la intermedia y tiene un proyecto de tipo escuela de fútbol. Después Celaya apareció como un muy buen técnico. Y Nelson Celaya tuvo un episodio que hizo que deje. Sí, recuerdo. Enciso, estoy hablando del campeón de América de Olimpia. Basta de técnicos extranjeros que no Enciso nunca pudo ser de vuelo. Orteman arrancó bien y terminó mal. Richard Baez dirigía. Salgueiro sigue en Fernando Lamora. Él ya terminó Fernando Lamora el año pasado. Juan Manuel Salgueiro, que en un momento tuvo como tercer asistente casi a Julio Cáceres. Pero esos son técnicos, a ver, yo los considero extranjeros paraguayos. Viven acá hace 10, 15 años. Orteman Rodrigo, Juan Manuel, sí. No, pero por eso, yo entiendo que hay necesidades, pero tampoco es que el mercado local, ocurre con la economía, con importación, exportación, tampoco es que acá hemos preparado y lanzado a cuerpos técnicos locales, porque el dirigente sabe que después te dice, Dani, ¿vos crees que a mí me gusta también ir a la Argentina y comerme 3 horas del papo de todo lo argentino con el café? Y acá yo vengo y no hay ni un cuerpo técnico armado, te dicen. Porque, ¿te acuerdas de fulano de tal sí hace 3 meses y querés ir? No, ya me dejé eso porque ya no conseguía. Es una dura realidad, pero es una realidad que existe también en el país. Entonces, es diferenciar bien quiénes son los buenos profesionales que por A o B motivo, porque no tienen lobby o porque no tienen buena proyección. Carlos Jara Zaguier, por ejemplo, no tenía representante.
Y lo llamó la selección ahora. Yo estoy en esa con Ariel. Hay técnicos, por ejemplo, que no tienen ese tema del representante, el lobby. Y Carlos Garazagui, ¿hace cuánto que no dirigía acá en el fútbol paraguayo? Imagínate, un equipo que le llame, no sé, aunque sea Sudamérica. No quiero ser despectivo, ¿verdad? Pero que le llame. Él dirigió en la intermedia. No, o sea, ya sé, Dani, pero estamos hablando de primera división. Sí. Carlos Garazagui. Y en el círculo van a decir en la primera. Ahora. Y además van a decir, la pusieron a Jorge Núñez, a Ulesich. Usted recién hablaban de Recalde. Te aseguro que si Recalde no salía de Cerro para agarrar Resistencia, ahora iba a estar como está Chucarro. Porque Recalde tenía esa proyección. Yo entiendo también por eso muchas veces los técnicos dicen, no, pero si acá yo sigo, es como el jugador. Acá yo no voy a tener. Pero en el caso de Vargas, él ya dijo claramente, yo lo escuché muy bien. A él le dijeron, mira, esto es interino. Pero si no consiguen, ¿y quién le saca la ilusión a Claudio? No, está bien, ojalá, porque es técnico joven, ojalá, claro, paraguayo. ¿Quién no va a querer? Pero él mismo dice, ese amigo, si quieres te voy a pasar la nota otra vez, él mismo dijo que la directiva le dijo, interino, quedó bien claro, y no sabía si iba a llegar al domingo para dirigir el partido. Edgar, por favor. Las llaves de tu casa propia lo podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Farmacias Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Genera cupones electrónicos por las compras de 50.000 guaraníes y participa del sorteo de increíbles premios como vales de compra en Farmacias Catedral y vales de combustible por valor de 500.000 guaraníes cada uno. Además, comprando de las marcas participantes, duplicas tus chances de ganar. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Bueno, no sé si cuento esto, Federico. ¿Sobre quién es? Poneme poco, será. Ayer, y perdón que interrumpamos el tema del debate, pero la información es la información. Está fuerte el tema. Levantame hoy. Llamale a Juanma, por favor. Llamale urgente a Juanma. Quiero confirmar primero algo. Me dicen que anoche hubo una sesión. Quiero confirmar si hubo tal sesión. Primero. Porque por ahí empecemos bien, ¿verdad? La fuente me pasa la información y me dice que anoche hubo un escándalo en la sesión de la directiva de Cerro Porteño. Estuvieron a punto de llegar a los golpes. Juanma. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Anoche hubo sesión de la comisión directiva de Cerro. Sí, señor, en la oficina del Club Cerro Porteño. ¿Y quiénes, vos tenés acceso, quiénes estuvieron? No, es la reunión de la comisión directiva en general, o sea, toda la comisión directiva está presente. Se reúnen una vez al mes, generalmente el primer lunes de cada mes, pero en esta ocasión fue el segundo. Un saludo a Orlando Jiménez, hijo del ex arquero Américo Jiménez. Está de cumpleaños, muchas felicitaciones para él. Bueno, acá me dicen lo siguiente, Juanma, que hubo un escándalo en la sesión de la directiva de Cerro Porteño, que dos directivos, inclusive
discutieron enérgicamente que hubo un reclamo de un miembro de la comisión directiva por la situación actual del equipo y que después fue subiendo de tono el tema y que hubo un fuerte cruce o que habría existido un fuerte cruce para el presidente de Cerro. Porque la situación dice que empieza con el reclamo de este dirigente, que fue muy enérgico. ¿Qué es lo que pasa con el equipo de Cerro? ¿Qué pasa con la institución? Y palabras más, palabras vienen, palabras que se suman. Y en un momento dado dice que fue muy acalorado esto, que fue enérgico el reclamo del dirigente. Y esto hizo que Juan José reaccione, ¿verdad? Y yo esto, acá sí que me llama la atención porque que casi llegan a los golpes, me dice. Estuvieron a punto de llegar a los golpes. ¿Vos qué información manejás, Juan? Terminó nomás mensaje de ayer para unir. Los nombres. O sea, ya tenemos el de Juan José, ¿verdad? Juan José Zapag y el que reclamó todo. Sí, vos acción, ¿qué protagonismo. ¿qué tenés? No, yo tenía lo que me pasaron ayer, que esta persona, cuando había problemas le llamaban, pero cuando había decisiones no. Y que estaba al borde ya de... Cuando hay problemas, entiéndase económico. Voy a decir el nombre, Federico. No. ¿Vos me recomendás que no? Sí. Y voy a dar una pista entonces. ¿Me recomendás que no tampoco? Lo que pasa es que... Vos sabés cómo el después tema, ¿no? Cuando pasan los vestuarios, que... alguna vez en un vestuario del Cerro pasó algo, hizo un escándalo, tuvo que entrar Miguel Cáceres, el famoso vestuario de un clásico. Estas son cosas que pasan... ¿Quién Miguel Cáceres tuvo que entrar? No entiendo. De ABC, porque había publicado algo que dijimos acá. ¿Se acuerdan la pelea en la época de Leonel Álvarez, el vestuario del Cerro? Con Irrazábal. Con Irrazábal y compañía, sí. Entonces cuando vos das nombre, después pasan los días y vos y ya les apaga. Y vamos a decir que un alto dirigente le interpeló, cuestionó que hubo una fuerte discusión. Es que no puedo, es que yo tengo que contarle, digo, no me y puedo yo no te autorizo, por favor, cuidame la fuente, ¿no? No, yo no te digo, pero, yo tengo la misma. Sí. Acá pero vos tenías... mira lo que me dice ya es otra fuente que maneja muy bien Cerro. Mira ahí arriba quién es. No, pero ese ya te hace por descarte. Porque primero te puso otro nombre. Sí. Y después abajo te ponen por descarte. No, él maneja muy bien Cerro, pero te ponen por descarte. Yo recibí la información no por descarte, sino directa. Bueno, voy a decir un alto directivo. Acá. Sí. Un alto directivo. Para cuestionarle a Zapag no hay mucho, ¿verdad? ¿Cómo? Para cuestionarle a Zapag, vos podés decir que hubo 20 miembros, pero... no son muchos lo que le pueden decir. Es inteligente. Claro. Ya vas a ver hacia dónde. ¿Y como la respuesta que te dio recién? Me dio no ese. Ahí está. Claro. ¿Es un tercer nombre que te decía? Sí. Entonces, reunión subida de tono ayer. Un alto directivo le reclamó a Juan José Zapag el momento, la situación de Cerro. Y hasta nos dicen que casi se llega a los golpes. O sea, una reunión de comisión directiva del Club Cerro Porteño que estuvo muy, pero muy caliente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿qué hacemos, Juanma? ¿Qué tenés ahí? Era la misma situación, Bruno. La intención de la comisión directiva es cerrar esta semana con el nuevo cuerpo técnico, pero la realidad pinta otra cosa totalmente distinta, que está complicada la situación, que la búsqueda del entrenador, que si bien es cierto, se acercan ofrecimientos, el Cerro levanta el teléfono, contacta con los entrenadores, pero hasta aquí las respuestas no son favorables y que está complicada la situación del reemplazante de Víctor Bernay. Hasta ahora,
Jorge Achucarro dirige el viernes contra Sportivo Luqueño y hay que ver probablemente también si sigue así la situación sea hasta inclusive más fechas. Bueno, está. No hay ningún nombre, nada absolutamente. Yo tengo nombre, pero viste cómo es. Lo del presidente sí fue contra el presidente y no, yo Bruno te pregunta si no hay ningún nombre para ya sabemos lo que dijeron que no para seguir ahora en este momento que estén hablando los dirigentes de Cerro con un técnico. No, ya al menos no hay, ¿no? Parte la información es que consultando me dicen no, ya no me pasa el nombre, sino que directamente me dice está fea la cosa y por el momento no hay resolución, no hay novedades. Incluso llegué a consultar, no me digan nombres, pero está cerca o no Cerro de traer algún técnico. No hay mayores novedades. Bueno, gracias, Guama. Dale, Bruno, saludos a todos. En Inverfin podés aprovechar increíbles ofertas en productos de cocina y lucirte con la verdadera tradición en recetas. Conoce más de esta promoción válida hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock en las redes sociales de Inverfin y prendete a la tradición. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Dónde seguimos el tema sede de los Juegos Olímpicos? Ya está decidido esto de los panamericanos, los panamericanos ahora están votando. Ahora están votando. ¿Y cómo podemos, en qué canal esto se transmite? Está en la página oficial del Panam. Y no sé si la TV pública de acá está transmitiendo, no sé, pero... debería. Esto es clave. Podemos, si tenemos la señal, muchacho Fabio, ayúdame por favor, porque... Candidatos a dirigir Guaraní. Vamos a repetir esto. Florentín, Felipe Jiménez y Morinio. Pero ¿no le va a molestar esto a la gente de 2 de mayo? Sí. Claro. Llamarle al presidente del 2 de mayo. Acá me pasan la página para seguir en vivo. Gracias al querido Walter Rabinovich. Walter. De hecho vi que, porque estaba viendo mientras hacíamos el programa, hablaron además de Camilo, Larissa Sher y Julio Ferrari. Y hablaron los dos presidentes de la República, tanto el de Perú como el de Paraguay. Y el de Paraguay, o sea, cuando arrancó Camilo dijo, este es un país donde terminan los presidentes directamente al historial de Perú, ¿verdad? En Perú. Pero Fernando Lugo habrá levantado la mano ahí. Pero comparado con Perú... Sí, no, lógicamente tenemos una transición más... Por eso enfocaba mucho cuando Peña decía, mi mandato hasta el 28, o sea, y los juegos son en el 27. Todo lo aprobado, yo, que soy súper deportista y todas las otras cuestiones... jugaron entonces, a eso. Sí. Yo prefiero que no termine porque allá no terminan y van directamente a la cárcel. Acá termina ya. Fujimori 3 generaciones luego fueron a la cárcel de la familia. El tema es que desde la infraestructura y todo, Perú tiene, es más, o sea, Lima hizo los últimos juegos. Y recordemos que esto se está diciendo porque se bajó Barranquilla. Panam Sports me pasan acá para... Ahí Nico ya levantó en el grupo el canal. Porque ahora esto se está votando, ahora. No, por eso, ahora la página muestra que están votando. Y... Claro, vamos a ver el resultado directamente, ¿verdad? No, después va a aparecer el presidente, abre el papelito, porque están en Miami las delegaciones de Paraguay y de Perú. Las otras están vía Zoom y están votando allí, famoso, no hay que equivocarse, opción A, opción B. Y de hecho, los que preguntaban eran de los comités más pequeños, inclusive que hablan inglés, seguramente ya todos tienen decidido a quién votar. A la que viene de realizar, es más, en una de las respuestas decía, no, nosotros tenemos ya nuestra Villa Olímpica, hay que sumarle 10 torres, o sea, 5 torres de 10 pisos más, mientras que Paraguay tiene que hacer todo de cero, y hasta hablaban del tren de cercanía. O sea, de un lado tenés gente que habla de actualizar algo que ya hicieron para el 19, y del otro lado, porque estamos hablando que sería el evento más grande en la historia del deporte paraguayo. Totalmente, por eso estamos atentos. Bueno,
¿Cómo se cierra esto de Cerro? Ariel, Dani, Federico. Bueno, Fabio, primero que... La primera vez que ocurrió algo así, ¿verdad? La reunión del sábado... Era Zapá que yo recuerde, Sí. que alguien vaya, un directivo de alto perfil. Sí. No recuerdo. La reunión del sábado siguiente al partido con Guaraní fue caldeada, pero no de este tipo. Ese fue un cruce de opiniones general, pero fuerte también en aquel momento. Bueno, hay que ver esto también. No. ¿Qué pasa, Federico? No, que podría... Pero vamos a dejar que pase el tiempo, porque cada día, ¿verdad?, va peor el tema. Pero el otro tema que coincide en todas las fuentes es que ya no hay casi nombre en Argentina. Porque a los que ofrecieron todo dijeron que no. Y los mejores Pero acá yo quiero aclarar una cosa. El doctor Juan José Zapag me autorizó, porque me envió un mensaje de voz. Me autorizó, por eso lo estoy haciendo al aire, que ni Guillermo Barros Esqueloto ni Berizzo fueron llamados por Cerro Porteño. Yo le creo, por supuesto, porque... Y es más, me dijo... Si venía cualquiera de esos nombres... ¿Cómo puede ser si Claro, yo tan mal de Paraguay? claro, por Yo eso... debería llamar, me dijo. Totalmente de acuerdo. Eso me dijo... Era contribuir a la mala onda que hay. Imagínate traerle Berizzo, que por poco no fue declarado persona no grata, los mellizos que le fue mal. Están esperando que Haití se conecte al Zoom. Es sospecho Haití, ¿eh? Para mí que Haití Haití es una revolución, hermano. ¿Qué se está va a esperando? poner? Estoy contando. La transferencia está esperando. Ahí tiene hoy... Son 40 comités y 52 votos. A ver, poné un poco el audio, Chun, a ver si se escucha. Hoy tiene ahí. A ver. De un con, que es una pregunta razonable. Habiendo votado una prueba, ¿se quedan en la plataforma para el voto? ¿Se quedan en la plataforma para el voto verdadero? Es el mismo lugar para todos los votos. No se tiene que desconectar, se pueden quedar activos aquí. Y vamos a llevar a cabo solamente una prueba y vamos a pasar al siguiente. La siguiente votación para las ciudades candidatas. Lo que entendí de la traducción es, van a probar una vez, porque repito, que van a probar los votos, claro, porque es virtual. Porque es virtual. Bueno, entonces tenemos sigamos con el tema Cerro Chula. Ya sé. Panamericano. Pero escuchaste el que preguntó si en la prueba queda el registro de tu voto, porque el voto es secreto. Sí. Pero esto es como el tema de la urna electrónica. ¿Cómo vas a saber que es secreto si vos ya, depende de un sistema? O sea, lo que preguntó el amigo es, perfecto, la prueba. Y si acá voté Lima, pero en la verdadera voy a votar por Asunción. ¿Quiere la prueba? Supongo que es lo que preguntó ahí. Pero no, ahora dice, acaban de terminar la votación de prueba. Ok, bueno, entonces... Ahora, esto me está diciendo Nico Sosa. Y ahí preguntaba si quedaba el registro de la... votación de prueba. ¿Están conectados? Todos están conectados todavía, aparte de Haití, que todavía se muestra como desconectado de la plataforma. Bueno, vamos a tratar de seguir intentando que ellos se conecten a la plataforma. Muchas gracias. Esto es histórico, señores. Acá Paraguay puede ser sede de los Juegos Panamericanos, que después de los Juegos Olímpicos... Estamos hablando de los eventos más importantes. Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. 120 millones de dólares va a invertir Paraguay, si es sede, para la construcción de la Villa Olímpica. Yo leí 300, Bruno. Yo leí 300 millones. No, para la Villa. La Villa, en total. 120 millones de dólares, solamente en eso. Ok. A ver, tenés el audio, por favor, estamos atentos, esto se está resolviendo. ¿Qué dicen ahora? Que va a llevar un proceso de 5 minutos la votación en sí, según los compañeros. O sea que en 5 minutos ya se va a tener la información si Asunción es sede. La Villa estará frente a la Rural. Esto en Roque Alonso, ¿verdad? Esa era la idea para Odesur y no se terminó logrando. De hecho, fue todo un... que Haití es en
¿Se acuerdan que la ministra dijo que no hay que construir un hospital en Barrio Obrero? Después se hizo una especie de... Sí, lo que sería casi frente a la Expo. ¿Sí? Donde va a estar la sede. Bueno, ¿tenés el audio? Estamos esperando unos minutos más para que todos los comités olímpicos accedan a la plataforma para el voto. Un comité olímpico tuvo un problema, pero se están volviendo a enlazar. Creo que en unos segundos ya estaremos listos para el voto. El voto que se realizó como prueba fue efectivo. Al parecer todos los comités olímpicos tuvieron la oportunidad de votar. Hubo un comité olímpico que no votó en la prueba y estamos listos en unos segundos que nos confirmen ya que están todos en la plataforma de LUMI. Ahora se está definiendo esto, señores. Atención, que puede ser histórico para nuestro país. Estamos con el audio de Panam. En los Estados Unidos están resolviendo, están votando. Ya hicieron una prueba, pudieron votar todas, pudieron votar todos los comités, decía. 40 comités nacionales, 52 votos, porque vale doble el voto de países que ya han organizado Juegos Panamericanos. Esa es la diferencia. Perú tiene a su favor, como decían, el tema de que ya fue sede. Si pudieras indicarnos, Luni, cuando ya están todos listos. Te veo hablar, Lumi, pero estás en mute. Estaba tratando de hablar. Estaba en mute. Haití ya está conectado. Estamos listos para proceder. Bien, todos listos para proceder. Empiecen los motores, enciendan. La selección es muy clara. Aparecen en la pantalla. Se selecciona como anfitrión de los Juegos Panamericanos 2027, ya sea Asunción o Lima, o se abstiene. La votación se abrirá durante 5 minutos, salvo que vea que ya todos votaron antes. Así yo avisaré cuando falte 1 minuto, dando la oportunidad a todos de cambiar su voto. Estamos atentos. Atención, señores, ahora se resuelve o Lima o Asunción, Paraguay, para los Juegos Panamericanos del 2027. Edgar, por favor, y ya seguimos. En este mes de marzo, venía Sueñolar. Aprovecha el 45% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos, escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país. Sí, en todos los productos, sin entrega inicial y hasta agotar stock. Aprovecha esta super oferta TV Win Smart 32 HD, ahora solo 18 cuotas de 89.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tenés 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de
www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también puedes usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones. Con la red Dinelco, hacelo diferente. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Paramos todo en producción, pero vamos al audio. En un minuto se resuelve esto. A ver. Ya votaron todos y van a andar un minuto más para que se cierre oficialmente. Dale, vamos con el audio. Segundos para que cierre el tiempo de votación. Cinco segundos, cierre de tiempo de votación. I now declare the vote closed. Declaro el tiempo de votación cerrado. Estamos en YouTube, acordate. 40. Pero en realidad hay 52 votos. 52 porque los que organizaron ya anteriormente tienen voto doble. Sí. Sí. Los países organizadores tienen doble voto. Los que ya han organizado anteriormente, sí. Como el caso Perú, por ejemplo. Perfecto. Y eso no nos conviene tanto, ¿eh? Porque Perú, los gigantes, va a votar por Perú. Sí mismo. A ver. Ya recibe el papelito el señor. A ver, Dani, por favor. No, yo estoy mirando y el audio. Tenés el audio ahí, ¿verdad? Hoy a full. En el Zoom se lo ve allí a Santiago Peña también. Ahí ya se acerca. Antes de entregar los resultados, quiero agradecer a las dos ciudades, a los dos países, por el tremendo compromiso que han tenido con los Juegos Panamericanos y con Pan Am Sport. Con una votación de 28 votos, la sede de los próximos Juegos Panamericanos es Lima, Perú. Qué lástima, es Lima, Perú. Qué lástima, es Lima, Perú. No nos concedieron. En tiempo real escucharon, lastimosamente, pensamos que por el grito y el carajo que escuché, que éramos nosotros, pero no. Lima, Perú, oficialmente sede de los Juegos Panamericanos 2027. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Ahora volvemos al fútbol, muchachos. El ñoño está para convertir y ahora lo ponemos a precio cape. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Bueno, Lima, Perú, entonces, Juegos Panamericanos 2027. ¿Cómo fue el tema de la votación, Dani? Porque está la opción de abstención, ¿verdad? Pero si todos votaron por una de las sedes, ahora ha sido 28 a 24. Porque ahí en el anuncio dijo con 28 votos. Ya que acá Ariel marcaba, ¿verdad? 40, pero con 52. Si se capitalizó el total. Parejo tuvo entonces el tema. No, por eso. Vieron que dijo 28, entonces fue reñido. Prácticamente, y sí, Perú mismo inclinó la balanza porque tiene doble voto, ¿verdad? Sí, claro. O sea, pero eran, o sea, más distantes y de contraste no pudieron haber sido las dos candidaturas. Una que tenía absolutamente todo porque realizaron los últimos juegos y lo hicieron bien. Y la otra que quería utilizar la asignación de los juegos para sumarse a lo que es la infraestructura, porque es cierto, venimos de los Odesur de hace 2 años, pero los Panamericanos son otra bestia, o sea, es otra cosa. Uno sabe que se trabajó bastante, pero imagino la desazón, pero queda el tema de los juniors, o sea, Panamericanos juniors que se van a realizar en el 25, pero se estuvo cerca por esta coyuntura de lo que significó la bajada de Barranquilla, que era la que estaba, y que a inicios del año se bajó y generó una gran indignación en Colombia. Entonces, la que se postuló era la que ya tenía todo lista, y termina ganándole y rompiendo un poco la ilusión a la que soñaba ser sede, justamente por lo que ocurrió con Colombia. Bueno, reiteramos programación del campeonato. Hubo retraso, se dice, ¿verdad? Sí, claro. Atrasaron los horarios de los partidos. Esto debido al calor. Se fue Ariel Martínez de Cerro, me dicen. Miguel Carrizosa, presidente del departamento de fútbol. Él ya se había alejado, ¿eh? Él acá nos dijo que ya estaba prácticamente alejándose. De hecho, su última intervención mediática fue con el tema del 2 de mayo, cuando todos sabíamos que el reglamento era muy claro, y dio unos argumentos que hubieran tenido sentido si es que en el acta constaba que Cerro no estaba de acuerdo con la aprobación de este reglamento. Famoso artículo 70, ¿no? Ya ni me acuerdo 27, el número, 77, así, pero sí, hizo una posición muy grande, pero que no sirvió, pero sí, Carrizosa entonces. Pero, no va a estar en la reunión, se fue. No entiendo lo que me está diciendo el compañero. Se va a ir al departamento de finanzas, dice. ¿Quién? Ariel Martínez. Johnny, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, Johnny, tema Olimpia. No sé si querés opinar sobre el tema de lo que estábamos debatiendo de los técnicos. Olimpia 2 de mayo se va a jugar en el Defensores del Chaco el sábado, finalmente a las 18:40. Gana 40 minutos. Sí. El partido que fue realmente, Bruno, el punto para tener en cuenta en cancha de Guaraní. Nueva función de Ariel Martínez, me aclaran acá. Perdón, Johnny, que te interrumpa. Nueva función sería la del Departamento de Finanzas de Ariel Martínez.
Porque Juan Carlos Petengil es el presidente del departamento de fútbol y él sale de finanzas. Juan Carlos Petengil estaba como vicepresidente de finanzas y ahora está saliendo de allí y va a ser el presidente del departamento de fútbol. No Carrizosa. Vamos a ordenar todo después, pero hay un cambio, incluso habla de el tema de Martínez, que sigue estatutariamente, pero ya no está dentro. Por estatuto sigue, pero ya no está en el equipo de trabajo. Juan Manuel aclara, Ariel Martínez a la vicepresidencia de finanzas. O sea, hay una reestructuración entonces en Cerro Porteño. Sí. Y hablábamos que anoche fue caldeado el tema. Y Juan Carlos, vicepresidente de fútbol, y presidente está Carrizosa. Ahí está. Carrizosa, presidente del departamento. Juan Carlos Petengil, vicepresidente del departamento de fútbol. Ahí está. El cambio sustancial. Mira. Carrizosa va a ser el presidente del departamento de fútbol. Y Juan Carlos Petengil, vice. O sea que ya no va a tener injerencia en la cuestión futbolística Ariel Martínez, Juan Carlos Petengil vice y Carrizosa presidente del departamento de fútbol. Así es. Qué movida, qué movida en Cerro. Bueno, Johnny, vamos a lo de Olimpia. ¿Cómo está el ambiente en Olimpia? ¿Cómo está lo de este partido? Preguntarte si a esta altura se puede hablar de crédito en Olimpia para con Palermo, porque el presidente no quiso hablar. Coto Nogués, esto te dijeron a vos, ¿verdad? Antes que culmine el partido, la gente de prensa les informó a todos los periodistas que no iba a hablar Coto Nogués, el presidente de Olimpia, ¿verdad? Exactamente, sí, fue una comunicación oficial para no dialogar, en este caso para no acercarnos al presidente que no iba a hablar con nosotros. Me parece que ya estaban preparando la conferencia de Raúl Vicente Amarilla, y Olimpia, Bruno, depende exclusivamente de la campaña de la apertura. Esto podría tener su fin en caso que Olimpia no gane el campeonato, quedar fuera de la Copa Sudamericana, y cómo se quedó realmente puede llevar a cortar el proceso al finalizar el primer campeonato. Van a decir no, vamos a evaluar, ya se dijeron también así por otros técnicos, pero aquí hay que ganar el campeonato, es la apertura. Olimpia tiene que ganar, está a tiempo, está con una buena ubicación a pesar del último empate contra el equipo del Deportivo Trinidense. Futbolísticamente tiene que mejorar. O sea que Johnny, acá tengo que entender la información que vos manejás, obligado a Olimpia a ganar. Si no gana Palermo, entonces no sería más técnico de Olimpia para el torneo de clausura. Exactamente, es el resultado. Inclusive, Bruno, conversando con amigos, me dicen que habría que ver si el propio técnico por allí dice, bueno, señores, con esto no puedo y me voy en caso de no ganar el campeonato apertura. Aclaremos, el caso de no ganar el campeonato apertura, decía, aún está con tiempo. Olimpia tiene que recuperar a Derlis González, tiene que estar bien también Carlos Arrúa. Imagino que en algún momento ya va a tener la chance de jugar en el equipo titular. Entonces está a tiempo de dar ese golpazo, de recuperarse de lo que ha sido la eliminación en Copa Sudamericana, mejorar en lo futbolístico y ganar, que es lo más importante a esta altura en Olimpia. Perfecto. Johnny, ¿y qué prepara Palermo en cuanto a modificaciones? Porque ayer debatíamos fuerte en peligro de gol, por ejemplo, el caso de Arrúa. Ariel, vos decías de la tesitura que juegue, o quién era que decía Fabio. Creo que vos también, ¿verdad? Ambos decían, no, que juegue aunque cometa todos los errores que cometa. Porque yo creo que, dada la situación que Olimpia no tiene gente que sepa generar, que tenga la inventiva, Olimpia tiene que centrar su esperanza de juego en Derlis González
y en Arrúa. Y de alguna manera tiene que convencerle a Arrúa de que tiene que aparecer mucho más, ser más regular, porque no hay otro jugador que tenga la característica que te haga un juego distinto, un juego diferente, algo que te invente algún pase gol, alguna gambeta de la nada, y vos buscás en el plantel de Olimpia fuera de Derlis y fuera de Arrúa, no hay. No hay el jugador distinto. ¿Perdón? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Arrúa no... voy a utilizar un término, no lentece el fútbol de Palermo. Pueden lentecer, pero mentalmente es rápido cuando está enchufado. A lo mejor físicamente puede ser lento. Hablo pero... en el sentido que él hace la pausa. Él es el futbolista que tranquiliza. Y ya vimos en Olimpia que tiene que hacer 2-3 pases y llegar al arco. Llegar al arco rival. Pero necesita el jugador que piense, que tenga la famosa idea futbolera, porque el jugador que corra nomás, sin tener el panorama claro, sin saber qué hacer, tampoco sirve eso, Johnny. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Ariel, que Arrúa para mí tiene que jugar, después encontrarle lugar, y me parece, escuchándote, Ariel, acompañar a Richard sería lo mejor para él. Puede ser una posibilidad, o jugar más adelante, eso ya quedará a cargo de Palermo. Porque el fútbol de Palermo es velocidad, es rapidez, hay que llegar al arco como sea rápidamente, con pocos toques. Entonces, tener un... Hasta ahora el juego de Palermo es centro al área, pero claro, cualquier centro, ni siquiera buen centro. No, pero mira que hizo muy buenas llegadas en algunos partidos contra Guaraní, por ejemplo en Encarnación, ese clásico también contra Cerro, así llegó el gol de Parzajuc. Y decía nomás, Ariel, si vas a poner al pensante abierto, me parece que no sería lo ideal. Entonces, meter por el medio, que juegue Richard y abrirlo a Franco, por más que no le haya ido bien en ese partido contra Mediano. Cierto que hubo una reunión, Johnny, no sé, yo salí un ratito, pero no sé si llegaste, te pido disculpas si llegaste a mencionar, entre el presidente, el plantel, el cuerpo técnico, puertas adentro. Siempre hay, Ariel, siempre, el presidente está muy cerca es un presidente que va a seguir el sistema de trabajo de Cardona. Cardona toda la semana acompañaba al plantel, y misma situación de Coto, cuerpo técnico y plantel permanente contacto. No es ninguna novedad en Olimpia que el presidente vaya a ver la práctica y que tenga reunión con los jugadores. Ah, bueno, porque dice que el tema de Ameliano sigue todavía calando hondo. Claro, Olimpia, cuando llega Martín Palermo, decía que ese es el partido del semestre. Después él, en esa conferencia de prensa, culminado el partido, decía que hubiese preferido perder los 3 partidos y sí festejar en ese encuentro contra el Deportivo de Meriano. Y eso te pinta perfectamente lo que era el partido para Olimpia. Y también Francisco Arce decía, tenemos un poco de tiempo para planificar ya con los refuerzos que llegaron en forma tardía a la pretemporada. Mira que cuando entró Quintana tuvo otro ritmo Olimpia, porque Richard Ortiz, trayendo nomás colación a lo del tema de Arrúa, si enlentece o no el equipo del Olimpia, ¿verdad? Sí. Habría que poner volantes mucho más rápido en todo caso para que lo acompañen a Arrúa. Y quiero decir que en un medio colega, Juan José Zapata está confirmando lo que acá lanzamos como anticipo, de que efectivamente ayer hubo un fuerte cruce con otro dirigente muy importante de Cerro Porteño. Está confirmando. La versión que lanzamos acá la está confirmando. Quiere decir que nuestra fuente es correcta, no está equivocada. Tenemos el nombre y dijimos de altísimo perfil. Hasta ahí podemos decir. Pero que inclusive casi llegaron a los golpes. Pero está confirmando, repito, Juan José. Son discusiones naturales, decía él. Pero a nosotros nos pasaban informes que fue bastante caliente y que el reclamo de este dirigente fue de por cómo está el club, cómo está la situación. E inclusive hay otra cuestión más, ¿verdad, Federico? O eso vamos a procesar para más adelante del tema de la molestia de este dirigente. No, hemos dicho, de que le llaman reclamaba protagonismo, porque lo llamaban cuando había problemas, pero no cuando había que decidir.
Entonces, ahora se ganó un espacio. Fíjate, ahí está. Sin decirlo, pero está bien, ¿verdad? La gente, mucha gente que está en el tema ya sabe. Pero está así el tema. El 23 de la asamblea. ¿A qué hora va a ser la asamblea? No, está Johnny ahora. Ah, Johnny, perdón. Pero ¿cómo llamarle a Juanma? Por mensaje, estamos todos locos ya. No, estoy mensajero con Juanma. No, ayer el socio, creo que dijo 7 de la mañana. Claro, porque ahí dice Dani que ahí van a comunicar que como el tema del departamento de fútbol es por estatuto. Reestructuración. Exactamente. Y sí, creo que lo dijo alguna vez acá Juan Carlos, Luis, ¿verdad? Que el sustituto más importante con el correr del tiempo en una eventualidad, como se dice, es Petengil a Zapag. No Carrizosa ni otro. Si Zapag se va, Juan Carlos Petengil, el nombre más viable, claro, para hacerse cargo del Cerro. Tiene ahora sí la militancia, tiene la espalda financiera. ¿Ya aportó? Ya aportó, sí. Estamos hablando de... Nos contaba que las primas... En el balance figura. ¿Cierto? Sí. Es el único nombre, además del de Juan José Zapag, que figura oficialmente en la asamblea. Como gente que aportó, ¿verdad? Claro, por el tema de las primas del año pasado. Y volviendo un poco a lo del Olimpia, de lo que ustedes... Continúa Johnny con nosotros. No, por eso, a lo que ustedes interactuaban con Johnny con el tema de... Hay una realidad. Arrúa, donde menos quiere jugar, es de doble 6. Para que Arrúa juegue, Palermo debería romper su doble 9. Entonces allí es donde me parece que Palermo no quiere sacarla a la dupla que encontró en el clásico, con lo de Parsajú con lo de Prato. Porque si vamos al mejor partido de Arrúa, fue cuando jugó con Derlis aquel partido contra Nacional, que queda ya muy lejos, y después contra General Caballero. Él sí arranca como cuarto volante. En Encarnación también. Él entra en el segundo buen tiempo. Partido. No, él entra ya en la él primero entra para jugar detrás del 9. Después Chiqui lo manda a Paiva. Y allí Arrúa tiene que bajar unos metros a jugar, entre comillas, de falso 6. Y termina jugando casi como un 8 para hacer el gol del triunfo ante Tacuaré en la segunda fecha. Y contra General Caballero sí, Arrúa arrancó como uno de los extremos para acompañar a los dos. ¿Qué pasó? Se lesiona a Derli a los 10 minutos. Entra Hugo Fernández, y al entrar Hugo Fernández es Arrúa quien va al puesto de Derlis y le hace ese pase muy bueno para que Prato haga el gol. O sea, si vamos a una cuestión de dónde rinde Arrúa, es detrás del único 9, sin romper el esquema de 4 volantes, porque Arrúa es un tipo que sin pelota no te va a hacer ese recorrido que quieren todos los técnicos que hagan los Fernando Cardoso, Hugo Fernández y compañía. Ahora, si lo vas a meter como doble 6, y si otra vez el otro volante central es Richard, allí no va a haber mucho despliegue. Y tampoco demasiada marca, dependiendo de en qué sector del campo el rival te quiere pelear la pelota. Por eso hay un dilema. A lo que decía Johnny, hay que buscarle un lugar, ese parece el lugar, pero yo no sé si es para arrancar desde el vamos, y más por la actualidad del Olimpia, de los dos extremos y los dos delanteros. Yo decía ayer, Dani, que para mí debe jugar, porque es tan pobre lo que crea Olimpia, lo que elabora futbolísticamente, porque si vamos a ir a apuntar a Richard Ortiz, hoy Richard Ortiz es el nombre y toda su experiencia, pero futbolísticamente está lejos de ser el líder natural, el organizador. Pero Johnny, entender lo que dice Johnny, que pregunta, él no sé, es pregunta la que vos haces, ¿verdad, Johnny? Sí, le hacía simplemente la pregunta a Ariel sobre el caso de Arrúa. Si enlentece, no enlentece el fútbol del Olimpia. Pero sí, ya es lento de por sí. Pero ¿y a qué juega Olimpia? Entonces, por eso te digo, a mí me decís, en el primer tiempo se equivoca. Bueno, para hablar con Johnny, no bueno, conmigo, yo te digo nomás, le digo a la gente de Olimpia, al público de Olimpia, de 7 pases que hacen en el primer tiempo, 4 se equivoca y 3 mete buenos pases, como por lo menos para que vayan los laterales, exploten y por si los tenés costados. que romper tu dupla ofensiva, rompelo, porque ¿qué te sirve a vos si tenés dos arriba y no le llegan a la pelota, no generás? Algo ante esta pobreza futbolística de Olimpia, porque hay que decir, Olimpia no genera juego, el juego directo está bien, la forma de jugar el técnico perfecto, pero a algo tenés que jugar cuando, como vos decías ayer, Dani, Trinense se le metió atrás, bloque bajo,
¿Y a qué jugar? Y no sabe qué hacer Olimpia con la pelota. Ameliano la misma cosa le esperó y le salió con los rápidos y le reventó. Y bueno, ¿y qué hizo Olimpia? Futbolísticamente no tiene argumentos importantes. Por eso, a lo que Johnny pregunta, hacía el recorrido con los partidos reales, que ya jugó Arrúa en Olimpia. Donde menos va a ralentizar o convertir al equipo en lento, que es la preocupación de Johnny, es jugando de media punta. Porque es donde menos recorrido vas a hacer en comparación a si es que jugás en la línea media. Porque si no tenés que cambiar tu esquema. De decir, bueno, voy a jugar rombo, de colocar a 2 internos por delante del tapón y que él me juegue como el viejo enganche. Lo que quiso hacer con... Ustedes hicieron el partido de la Sudamericana de Guaraní Luqueño. Lo que Bobaglio, el ex técnico, quiso hacer con Danilo Santa Cruz. De repente, uno decía, línea de 4. No, a Danilo lo mandó por delante, y si era para eso, ¿por qué lo pusiste a Cuello? Y no a Steven Moreira. Y yo a Palermo no le veo haciendo ese rombo para que sea Arrúa más 2 delanteros. Pero, si vos le decís ahora, Arrúa por Kevin o Arrúa por Prato, hay muchos de los entusiasmados de que Arrúa sea titular, te dicen, no, ahí ya yo no sé si es para... Y yo lo que ustedes dicen, pero espera, esa dupla ofensiva, después de lo del Clásico y Guaraní, ¿rindió? Mira que todo es debatible en este momento por la pobre performance del equipo de Palermo en los últimos 3 partidos. Aguánteme un ratito, seguimos con Johnny, seguimos con tema Olimpia, movidas en Cerro Porteño, Lima, la sede de los Juegos Panamericanos 2027. ¿En qué sentido movidas en Cerro Porteño? Lo anunció el propio presidente Juan José Zapag a un medio colega. Juan Carlos Petengil tomará la vicepresidencia de fútbol. Miguel Carrizosa será el encargado del departamento fútbol. Ariel Martínez deja el cargo y será el nuevo vicepresidente financiero. Y confirmó lo que acá adelantamos, que sí hubo un roce, era una discusión natural según Zapag. Pero lo que nosotros contamos acá es que inclusive subió de tono, bastante de tono, inclusive casi se llega a los golpes. El tema de Cerro Porteño, bastante caliente porque un alto dirigente le cuestionó a Juan José Zapag, le dijo, ¿qué es lo que está pasando? Que inclusive le dijo, me llaman cuando hay problemas, pero cuando se toman las decisiones yo no estoy. Entonces así está la cuestión y estamos hablando de Olimpia ahora. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu más cercano, Centro Ceneu Automotriz. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega, Pantano Limón. 3 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo y ronfrutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. 3 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Noticia internacional, va a contar Federico el caso de los jugadores de Vélez, donde está lastimosamente involucrado un compatriota nuestro, el caso de Florentín. Vamos con la noticia internacional, Obi. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón, a todos les gusta. Bueno, hablamos del abogado de Sebastián Sosa, arquero de Vélez, Ernesto Bacchini. Digo que la fiscal lo determina como una persona que ha participado en cooperación, pero no en relación al hecho en que se implica a los otros jugadores de Vélez. Mi defendido considera que él no ha realizado el acto, se cree inocente de este hecho y es lo que vamos a probar.
Incluso habla que él se quedó dormido en un momento y que después se despertó casi a la par. Es como que él fue el entregador que llamó a la señora. Dice, está totalmente seguro de sus dichos, de que es inocente y que va a probarlo. Emocionalmente está mal, dice por el arquero Sebastián Sosa, que la gente en la calle lo apunta. Dentro del delito en el cual están acusados, que sería el abuso sexual, se determina el tipo de participación, y en esta situación Sosa, dentro de la denuncia, estaría ubicado en otra posición respecto a los otros jugadores. Inclusive, acá hay perdón, Federico, también para aportar un poco más. La Fiscalía, a cargo de Eugenia María Pose, señaló que 3 de los 4 acusados podrían ser los autores del delito, lo que podría resultar en la orden de detención en los próximos días. La investigación a cargo de Pose determinó, después de haber ordenado una serie de medidas, incluido el allanamiento del Hotel Hilton, que el arquero Sebastián Sosa no habría estado en la habitación en el momento del ataque, por lo que ahora las miradas están puestas en los acusados Abiel Osorio, Brian Cufré y José Florentín Bobadilla. A las puchas, qué lástima. O sea que al final el abogado y la fiscalía también dice... El que convocó a la señorita por... Que es el arquero, ¿verdad? WhatsApp, Sosa, claro. Sosa. Él tuvo la conversación por WhatsApp, le invitó. Él se habría borrado y... Pero ni siquiera estuvo en la habitación, dice. Eso dice un informe ahí. Sí. Acá el abogado dice que se quedó dormido y que se despertó confundido y que estaba lejos de donde se materializó el hecho. Y dice por eso el abogado. Lejos, pero ahí, ¿de dónde dice la fiscalía? ¿Dice eso? Sí, en un significativo giro en el caso del presunto abuso sexual contra una periodista por parte de 4 futbolistas de Vélez en Tucumán, la fiscalía, a cargo de Eugenia María Pose, señaló que 3 de los 4 acusados podrían ser los autores del delito. O sea que lo desmarcan a Sebastián, lo sacan al menos. Pero ¿y en qué, cómo quedaría él como cómplice? Sí, y dice el abogado, es una menor medida, no participa del... Porque acá, ¿te acordás que Carroza te habría hablado el sábado, te dijo el periodista argentino, se habla de una pena expectativa de 20 años? La fiscal pidió, y la víctima está declarando ahora, no sé si hoy o mañana, en la Cámara Gesell, que suele ser... clave, claro. Sí. Y recordemos que de los 4 acusados, el único que salió a publicar algo fue Sosa. Sí, justamente. Que él había dicho que se va a aclarar esto, que en Instagram. Más allá de que no tuvo el apoyo de sus otros compañeros, sí, ¿verdad? Y ni hablar del plantel, fue el único que se manifestó. Hasta ahora silencio de los otros 3, ¿verdad? Qué bárbaro, qué terrible. Bueno, cerramos lo internacional y seguimos con Johnny, por favor. ¿Hay algo más? No, claro, vamos a hablar con respecto a lo que va a pasar hoy a nivel internacional. Tenemos Liga de Campeones. Mira. Se juegan los partidos revancha que tienen que ver con los octavos de final. Hoy juega el Arsenal de local ante el Porto, partido que va a arrancar a las 17 horas. En la ida ganó el equipo portugués 1-0 y Barcelona recibe al Napoli. Partido de ida en Italia terminó 1-1 en lo que tiene que ver con la Liga de Campeones. Después vamos a estar con el campeonato, o sea, en este caso, con la Copa Libertadores y el partido de Nacional esta noche. Tenemos tiempo. Repetimos, Juegos Panamericanos 2027 para Lima, Perú. Y mañana también tenemos Champions. Mañana, por ejemplo, el partidazo de Inter de Milán, Atlético de Madrid. Inter, que es líder absoluto del calcio, está muy lejos distante, total, más de 70 puntos tiene el otro, el segundo está con 59. O sea, una diferencia... Casi campeón del calcio, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo sigue el tema, Fabio? Bueno, tenemos hoy lo que tiene que ver con Nacional enfrentando a Palestino, revancha del juego de ida que terminó 2-0 a favor del equipo trasandino. El equipo que prepara Pumpido con Anthony Silva en el arco, Brian Blasi, Claudio Núñez, Sergio Ojeda y Daniel Rivas, Orlando Gaona Lugo, Juan Alfaro, Edgardo Orsuza, Jordan Santa Cruz, arriba Gustavo Caballero y Diego Duarte. Arbitraje de Andrés Matonte. En el bar estará Leodán González. Ambos uruguayos, partido que se va a jugar en el estadio El Teniente de Rancagua. Va por la posibilidad de remontar este 2-0 en contra del equipo de Nacional, recordando que a nivel local está muy mal, si no fuera por esta campaña de Libertadores que arrancó en fase 1,
quizás ya estábamos hablando de que Pumpido estaba afuera, pero hoy es otro partido de prueba para él y para los jugadores, porque el presidente terminó muy molesto el partido con Sol porque dijo que no se mostró actitud. De hecho, Sol la pasó muy bien los últimos minutos del partido. Nacional ni siquiera tuvo carácter para empujar el partido, que lo perdió bien ante el equipo danzarín. Y el tema de mañana, los partidos de la Champions y los encuentros de ida, ¿cómo terminaron, Fabio? Mañana en la Champions tenemos lo que decías, lo del Inter con el Atlético de Madrid. Ganó el Inter 1-0 en la ida, se juega en España, y también mañana juegan el Borussia Dortmund y el PSV de Países Bajos, partido que había terminado en la ida 1-1. En el Wanda Metropolitano. En el Wanda. Quique Wolf una vez le ha dicho, sí, no, se inauguró recién el estadio, ¿verdad? Y el estadio Wanda Nara, dijo, y su relator se rió y le dijo, no, Wanda Metropolitano. Ah, no, perdón, dijo. Porque para la fuerza de la costumbre, ¿verdad? A más de uno le pasó eso. No, a más de uno, ¿no? Sí. Aparte, en ese momento estaba en su apogeo, sí. Como diría mi abuela, en su ser natural. El caso Icardi y Wanda. Claro, fue Wanda Nara, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Se inauguraba el estadio Wanda Metropolitano, que es un nombre comercial, Es nombre comercial. Claro, Wanda por el tema del capital chino, Metropolitano recordando el viejo estadio de los colchoneros. Sí. Pero le puede pasar a cualquiera. Dale, cerramos lo que es internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Deliciosamente Natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón Deliciosamente Natural. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Vino Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Bueno, Johnny. Nuestra versión era la cancha de Rubieño. ¿Cuánta gente le decía la arbolada? La arbolada, no la arboleda. Claro. Y sí, porque pegó fuerte por el personaje de la arbolada. Es el material Made in Paraguay más popular en el mundo entero. Más reproducido en el mundo. Sí, y de hecho en España cuando presentan así jugadores utilizan ese material. Y hubo un jugador del Betis que... Sí. No, del Rayo no era uno que también... Borja Valero. Betis es que él hizo y cuando una parodia hizo, claro, y cuando Betis contrató a Sergio Canales, el que estuvo en Real Madrid y compañía, se ve justamente a Canales haciendo zapping por el tema de su apellido, y uno de los materiales que aparece es el del borracho. Del arbolada. Y yo me acuerdo cuando Rubioño estaba en primera y vamos, todos teníamos que pensar una vez más para... y vos sabés que no esté la arbolada, no la arboleda. Pegó fuerte el personaje. Y después hay otro personaje que también llegó a pegar, pero ese es menor, el que contó un accidente, ¿verdad? Yo creo que el más peor fue el Peamoa. No, no, nada que ver. El borracho. No, después del borracho. No, para mí es el borracho y el... Peamoa también pegó mucho un personaje. Es así, pero ese parece más actuado ya sabiendo lo del borracho. Parece que medio que no, pero buscó esa repercusión. Para mí los dos... El borracho es muy espontáneo. Claro, fue la jurisprudencia de la majadería televisiva. No, para mí los dos materiales más populares a nivel internacional son lo del borracho. Y después esa famosa pelea en el barrio. El 2 contra todos. Sí. El vecindario, donde estaba el perrito, entró la señora y se cayó. Ese es muy lindo. Después... ¿Cómo que lindo? Yo creo que hay que declarar eso como... Sí. ¿cómo se llama? Patrimonio cultural
¿verdad? Esa pelea de... ¿Por qué el Panamericano se tendría que realizar en Paraguay? No, después entra un señor, le pega a una señora, después no, ese fue espectacular. No, ese no, qué peamoa. Peamoa pegó también. Estos dos que te digo, Ariel, otro chungo, ¿sabes, papá? Si él tiene toda la cantidad. Pero chungo supuestamente no se mete en el Viloreí, supuestamente no se mete él. ¿Qué no se va a meter? No es que sabe todo, que sabe todo. El Viloreí 3 metros tiene. Imagínate. Che, ¿qué tenemos para cumplir el servicio? No sé si se quedó Johnny. Probable equipo, queremos saber de Olimpia el sábado. ¿Qué va a pasar? ¿O es muy prematuro? Muy prematuro, sí. Johnny, para cerrar entonces. Sí, prematuro, Bruno, pero Derlis ya está a disposición, por lo menos para ser convocado para lo que será el partido. Me parece que Capazo, gol, empate, un buen encuentro, seguramente va a continuar junto a Saúl allí en la zona defensiva. Está bien. Bueno, Johnny, ¿alguna opinión sobre el video del borracho de la Arbolada? No, te quedas ahí, ¿verdad? No. Me quedo sin participar. Lo veo muy entusiasmado el señor Chu. No, dejémoslo acá. No, es que ya que Ariel citó un video que yo no, claro. Hay varios casos. Acá recuerdo unos grabados de Viva 3 de mayo, ese que le saludó al Papa. Que canta el cumpleaños feliz. Estaba frente a emergencia médica, creo que estaba ahí. Y le estaba cantando al papá y dice al final Viva 3 de mayo y quedó eso también. A mí aquí me gustó, llevé en unas vacaciones y hizo furor allá en analizar a Lecaya, que le da consejos. Analizar a Lecaya. No te nervio. Hoy está espectacular. Con Diego Marín. Con consejos demasiado. Fórmula 1, Verstappen y con nosotros, ¿cómo se llama? Yuki Tsunoda con nosotros hoy. Lento se va. Pero ya de allá. O sea, vos estás acá. Si vos sos no escuchás allá. Y entonces. Bang, pasan 3. A la cuarta, escucha uno. Hey, no está ahí. Vinimos, le dimos al tipo 1 que estaba justamente que estaba muerto. Que pasa de cáncer, ¿verdad? Está muerto. El otro estaba así. Ese es el Peamoa. No. Ese es el que vos decís. Ese es el borrachito que contó. Pero ese ya parece que ya medio consciente, preparado para buscar una repercusión. La arbolada fue sí algo espontáneo. La chiquita, la de Juanma, esa es la mejor. ¿Cuál? La de, no sé, me paro de emocionar, señor. No, lo otro. Sí. El chico, la chica que se fue. No, pero es un nene. El hijo de Torales. El de Silvio Torales. El hijo de Silvio Ese no me paro de emocionar. No, pero Chunya sentenció. El Peamoa también tuvo, no sé cómo no tiene personaje enfrente de un. Parece Marcelo Mongelón, nuestro golea, le hizo la entrevista. Para edición. Dio cátedra de cómo hay que levantar pendeja en. ¿Sabe dónde fue eso, Ariel? ¿Dónde? ¿Y dónde le íbamos allá? No, pues Fernando. ¿Cuántos tenemos? No, porque hay otro que en la estación de servicio le... dame tu chas. Ese es espectacular. Ese espectacular. Niaras. No, y después le dice, oh, wow. Ese es el famoso oh, wow. Oh, wow. Se llama Mariana, Gabriela, Paula, Ciara. ¿Aras? Kiara. Niaras. Kiaras. Wow, qué bueno. Este que está acá, en la estación de servicio, se encontró una chica dentro de la camioneta y le pidió el WhatsApp, el teléfono a la chica y empezó a hablar, espectacular. ¿Y el del arbolado no está bien ahora? Dice, ¿el del arbolado qué pasa? No, Nico, él llegó a cobraba por ir a la fiesta, sí, cobraba por ir a la fiesta. Vos sabés que tuvo, creo que un par de ingresos a la cárcel, lastimosamente. Él después de este personaje, el arbolado, Canal 13 le contrató a él. Hugo Chávez no le deja que entre territorio yanqui.
Yo no quiero nomás por eso hablar, porque yo cuando hablo, yo estoy así, todo la verdad. Yo por eso cada rato estaba escuchando y hacemos renegar, porque no tiene ni fundamento lo que dice. Pensándole calle lo que está pasándole calle con nosotros, pensándole calle, analizándole calle. No algo que yo nomás estoy diciendo, calculando y pensar y decir, cierto, la hija de mira. Vos sabés que... Sí, no. Siento lo que dice este pescadito. Y vos sabés que fue una época que... Viste, los hijos, Canija tiene 2 hijos muy especiales en la TV. Uno está más loco del otro. Y la chica dijo que conoció un paraguayo en Punta del Este que era muy lindo. Pues dijo, ¿y qué pasó algo? Dijo el conductor. Dijo, no, pues los paraguayos hablan muy mal, dijo. Y ahí le pegan a este video. No, Obi, si no encontrás, yo te declaro, ya quiere decir que soy de Ancho Realmente, ¿cómo que no? Vamos a poner cortito nomás. No se entiende. Inconcluso. Escucharle en la tarde. Vos sabés, le pone todo efecto. Rubén Rodríguez, eso. Viroreí en su mejor época en los 80. Vos sabés, le pone todo. O sea, ayer justamente le estaba escuchando a Obi. Todo, mira, le pone todo al y vamos a preguntarle en qué fallamos, vamos a preguntarle qué habría que traerle, no sé, una empanadita, algo. No, hermano, tu remoción, claro. Que te hacemos un golpe de estado acá. Capaz de hacer la gran Haití, ¿verdad? No se conectó. No sé, Obi, acá está sembrando duda, hermano. Acá me hizo volar. Y yo volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Y el periodista se reía, o sea que no se aguantaba. Freddy. Por eso, para completar, a mí, o sea, eso que le gustó a Ariel y lo otro, no. Pero ya que cité estos 2 videos, y para completar el podio, y ya que estamos en semana de Champions, y vos estás relatando ahí en el 9, el tema del Copetín. Ese cuando están a punto de ver el penal de Ronaldo, y cuando se va a la tele. Se apaga. Ese por ejemplo, es muy... Ese es viral también. Yo colocaría en mi top 3 cuando me dicen... No, ese es de los vecinos. No, ya sé. Pero es el lado futbolero. Todo el mundo esperando el penal y justo se va la señal y... ¿Qué? ¿Y la Ande? Y señora, y eso. No sé si fue la Ande o la señora mandó nombre. No, qué loco estamos. Bueno, ¿qué servicio tenés hoy? Lentejísimo. No. Lenteja... casi. Mira, este efecto de corte de... No, él está con Ancho Perfil. Vamos a pedir cambio de operador. Están para hacer van a hacer un tour de chipa. No, en serio, ¿qué es eso? No sé, se van a ver la chipería. Está bien. ¿Cómo sería eso? Para la TV, ¿verdad? Para TV, ¿verdad? Sí. Pero ahora ya hacen tour para comer. Algo. Sí, hermano. Déjate, joder. Gratis. Gratis, no. Cerrame, ¿qué tenés hoy? ¿Tenés algo que cumplir? ¿Qué tenemos? El tour cervecero en Colonia Independencia. Noticias de acá tenemos muchísimo. Sí. Bueno, y cerramos con Johnny, ¿qué hacemos? Ya cortó, Johnny se escuchó al aire cuando cortó. Bueno, vamos al destacado. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Ante la ola de calor reinante se ajustaron los horarios de los partidos de la 10ª fecha del torneo de apertura. El viernes va a continuar en el mismo horario el partido entre Luqueño y Cerro Porteño, 19:30 horas, Defensores del Chaco. El sábado Olimpia recibe el 2 de mayo también, Defensores del Chaco, 18:40, el nuevo horario de este partido, 18:40. En este caso, el otro partido, General Caballero de Mallorquín, va a recibir a Libertad en el Estadio Carendí, 21 horas, el horario del partido el sábado. Para el domingo, Nacional recibe a Tacuarembó el Defensores del Chaco, 18:40, el horario del partido. Guaraní recibe a Trinidense a partir de las 21 horas en Dos Bocas, y Ameliano ante Sol de América, el otro partido que se va a jugar también en Dos Bocas, el lunes 19:30 horas. Hablamos con Claudio David Vargas, va a interinar el cargo en Guaraní mientras eligen al nuevo entrenador. Esto decía el joven adiestrador.
Así es, estamos hoy día al frente del plantel principal, ¿verdad? Estamos contentos, sí, sabemos que estamos de manera interina, ¿verdad? Si se da o no, ya bueno, una cuestión de tiempo y decisión de los dirigentes, pero en principio estamos iniciando la semana como si fuera que vamos a competir pero nosotros. Dirigir el domingo. No es una Todavía situación cierta, pero preparamos, como te digo, el partido y el plantel para poder dirigir el domingo, ¿verdad? Recordemos que se dan las movidas en Cerro Porteño, lo que tiene que ver con el departamento de fútbol, que a partir de ahora lo va a liderar, va a ser el presidente del departamento de fútbol en Cerro, Miguel Carrizosa. Su vicepresidente va a ser Juan Carlos Petengil, que abandona el cargo de vicepresidente de finanzas, va a ser el nuevo cargo para Ariel Martínez. Ariel Martínez va a finanzas en Cerro Porteño, deja el departamento de fútbol entre las movidas y hay que decir que va a venir de afuera el entrenador. Decía el presidente Juan José Zapac, están definiendo las próximas horas. De hecho, ahora hay una reunión para ir perfilando el nombre del nuevo técnico para el equipo azulgrana. El sábado se hace la asamblea informativa, Fabio. Sí. A las 7 de la mañana. Y vamos a repetir quiénes son los candidatos más importantes en estos momentos. Sí. Hay 3 nombres. Los 3 nombres. Y lo de Ramón Sosa, no te olvides que hablamos con Daniel Campos. Y Daniel Campos, para cerrar, creo que me parece muy interesante. Daniel Campos hablaba de Europa y descartó lo de Flamengo. Dijo, no hay oferta del Flamengo. Pero... Y tampoco descartó lo de la Premier League, porque dijo queremos lo más alto, y no descartó, a otras ligas top de fútbol europeo. Estoy mirando los candidatos, che. Acá me dicen que pican en punta Arce y Florentín. Y está Morínigo, está Felipe Jiménez, también son varios nombres los que se manejan en Guaraní, ¿eh? Sí. Y entre Arce y Florentín. Y Arce, el que dejó buena imagen, que no concluyó su trabajo, porque ese mismo equipo que él armó, porque fue un equipo que le hicieron para él, cuando deja... No sé por qué se me hace que se van a ir por Arce. Y puede ser, es probable. Se van a decantar por Chiqui. Yo creo que ahí depende más de Chiqui. También, si quiere tomarse un descanso, porque mira que su lapso entre Cerro y Olimpia no fue tan largo como uno hubiese pensado, ¿verdad? Pero hay que ver el caché también de Chiqui, el tema económico, ¿verdad? También, habría que ver. Y para un equipo que ya proyectó 2 años de contrato a Bobaglio, no sé cómo va a ser el tema de la rescisión, pero... Sábado 23 de la asamblea, aclaramos, no es este sábado, es el siguiente sábado. A las 7 de la mañana. ¿Por qué pico a las 7 de la mañana en la asamblea? No podía pico ser a partir de las, 9 de la mañana. Y es la primera convocatoria, seguro después se van acomodando, pero por lo general Cerro tiene... Pero entonces Super Sábado va a estar... ¿Lindo va a estar? Sí, lindo va a estar. Vamos a tener todas las repercusiones. ¿Verdad? Porque habrá mucha gente de Cerro que va a ir con voz y con voto. Va a ir con voz y con voto. No, pero este sábado todavía no es. No, el 23. Ariel, concentrate. Hermano, claro, este sábado me toca a mí. Pero está bien, es mi favor. Después sí. Claro. Claro, bueno, sí, este sábado me noticias de acá. La premia que tiene todo el calendario ya. La reacción de Chur. Nuestro nuevo operador. Y de tarde es Verstappen. Así es fácil. Hoy, querido, dale. Bueno, seguimos. Lamentablemente con 28 votos a favor, Lima fue elegida sede de los próximos Juegos Panamericanos 2027, que tiene como fecha de inicio entre el 2 de julio y la finalización el 18 de julio. Lamentablemente Paraguay, que era o en este caso Asunción, la otra sede candidata, terminó perdiendo ante Lima. 28 votos tuvo la capital peruana para que sea la sede de los Juegos Panamericanos. Y también hablamos, por supuesto, con Daniel Campos, la situación de Ramón Sosa. Está para irse, termina su vínculo no es que termina su vínculo, pero sí. En junio se va, dijo. Sí, en junio termina su ciclo, en realidad termina su ciclo con Talleres, ya decía el mismo representante del futbolista, ya está... Hay una promesa, ya dice. Ya está la promesa de por medio para que en junio se pueda ir, y lo quiere transferir a las mejores ligas. Decía Talleres, quiere hacer historia con Ramón Sosa, porque no es transferirlo nomás a otro equipo grande de Argentina, sino que directamente de Talleres al mundo, Premier League, ligas top,
Eso es lo que decía Daniel Campos con respecto al futuro de Ramón Sosa. No, de Flamengo yo hablé con el director deportivo y no, o sea, sí le gusta el juego, pero no hay nada. Aspiramos a lo más grande, a las mejores ligas. Espera a gusto la llegada de nuevas ofertas, la cual yo estoy trabajando fuertemente. Me voy a Europa ahora en los próximos días. Así que vamos a esperar. La verdad que estamos todos muy contentos y yo creo que va a ir a Europa. ¿Sería la Premier League? Por supuesto, como principal objetivo, pero no es la única, ¿eh? Hay interés de varias ligas importantes, pero vamos a trabajar en todos los frentes. Estamos con un equipo de gente que yo tengo en Europa trabajando ya. Y vamos a esperar que se concrete la mejor posibilidad, tanto en lo económico como en lo deportivo. Déjame meter este bocadito porque es espectacular. Cacu Romero Gamarra le eliminó a Cristiano Ronaldo. Partidazo ayer. El Al Hilal hizo otra una asistencia ayer. El Al Hilal el Al Nasser. Al Ain. Al Ain es el que le eliminó al Nasser. El Al Ain es el de Cacu. Sí. Y el de Cristiano Ronaldo es Al Nasser. Al Nasser. Sí. Bueno, le eliminó y se clasificó para las semifinales de lo que sería la Champions de Arabia, de Asia, ¿verdad? De Asia, sí. Bueno, ¿y qué pasó? Fue un partidazo, 4-3 terminó, porque el partido de ida había terminado 1-0 y tuvieron que ir a la larga y después a los penales. Cristiano Ronaldo falló una jugada de gol frente al abajo del arco, ¿no? Increíble. Te notaba el arquero, abajo del arco. ¿Te notaba el arquero? Sí. Área chica la tiró. Solo. Y Cacu Romero Gamarra convirtió de penal su gol, el que le correspondía a él, y clasificó entonces a semifinal el equipo de Cacu Romero Gamarra. De hecho, en la ida Cacu hace un golazo que le anulan por VAR, por offside. Él hace la asistencia, después le anulan otro gol, y ayer arrancaron ganando 2-0, o sea, estaba 3-0 en el global. Le remontó el equipo favorito. En el alargue le echan a un jugador del equipo de Ronaldo, hace el gol a la I, después le inventan un penal para que no se elimine el equipo de Cristiano Ronaldo. Allí Ronaldo metió, y Ronaldo, cuando vio que sus compañeros fallaban, porque él siempre quiere patear el quinto penal, y fue a patear el tercero y fue el único que acertó, porque los otros 3 compañeros tiraron afuera, o sea, no convirtieron. Y Cacu fue el segundo penalero para que el equipo de Emiratos Árabes Unidos, el equipo de Crespo, Hernán Crespo, vaya a visto que estaba festejando, eufórico estaba. Hablando de Arabia, Lionel Messi sorprendió y posó como modelo para una marca de ropa de Arabia Saudita. La Pulga lució la indumentaria típica para protagonizar la publicidad de una distinguida firma de moda del Medio Oriente. ¿Conoces cómo se llama esta? ¿Turbante? ¿Turbante? Tiene color tipo mantel, nosotros le decimos mantel, el rojo con el blanco. ¿Verdad? Con todo respeto a los amigos árabes, porque no nos tiren una bomba después encima. Utilizan mucho eso, sí. No, pero no sé cómo se llama. Mantel de tratoría italiana, sí, el rojo y blanco a cuadro, no, ¿verdad? pero el que le ponen la cabeza. Claro. ¿Cómo se llama? Porque está la túnica es la indumentaria. La que le regalaron a Messi cuando salió campeón. Claro, bueno, pero esto es el que va, que turbante, ¿cómo se? No, es turbante. No, turbante es el blanco. El blanco. ¿Y cómo es este que parece mantel blanco con rojo? Espérate que nos lleguen a escuchar. No es así, ¿verdad? Este es el turbante. No, el turbante es el que está, como diría el borracho de la bola, enrollado. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién nos ayuda en moda? Mercedes no sabe cómo se llama. Mercedes no sabe, ella es... No es turbante. Venía, mira, conocer mantel, ¿verdad? Parece mantel. El rojo con blanco. De hombre, claro, y se pone por la cabeza así, todos los más ricos, todos árabes se van todos vestidos así, los jeques, el emir árabe de compañía, todos vestidos así. Pues Maluque, ¿qué vas a ver si él es de Añaretaí? No sé qué. No, Mundito. Añaretaí más acá. ¿Dónde es? Mundo aparte. Añaretaí queda más acá. Que viva mundo aparte en Añamembe. ¿Cómo le explica a alguien que viene a Europa? Esto se llama mundo aparte. Y le decís, vamos a hacer un tour. Te va a decir, ¿cómo se llama? Mundo aparte. O sea que, a ver, después Añaretaí.
Cufilla. La tierra del diablo sería, ¿verdad? Cufilla. ¿Eh? Cufilla. No sé. Espera un poco, espera. Acá me estoy buscando ahí investigando. WhatsApp no puede ser. A mí el WhatsApp, Hijab, ¿puede ser? No. Hijab. Con B larga al final. Se llama, ahora me estoy enterando, Hijab. Muchísimas, acá ya nos están escribiendo muchísimos mensajes, sí tenemos. Cufilla se llama, dice otro. Cufilla. No, pero el hijab yo lo tengo de las mujeres, para el tema de cubrirse. Añareta y es pequeño infierno, dice. Y sí, pequeño Añareta y. Añareta y el traducido sería, no sé, el barrio del pequeño demonio. Ya. Bueno, ¿cómo nos quedamos? ¿Será que tenemos que cerrar el bloque? Por favor, falta uno más. Ya masculino.